La colina de espadas. Utopía lejana. La 22ª noche. Nota del autor. Aquí está el penúltimo capítulo de La colina de las espadas. Antes de empezar, algunas cosillas. En primer lugar, la música oficial de este capítulo es Semilla, de la banda sonora de F/SN. Sé que mucha gente ya lo sabía y no tengo ninguna duda de que en el pasado la habían puesto siempre que Shirou hacía algo apropiadamente rudo. Sin embargo, este es definitivamente el capítulo que tenía en mente para esa canción, así que es posible que quieras tenerla de fondo. A continuación, y esto podría contener leves spoilers del capítulo, así que spoilers a continuación. Este capítulo se puede dividir en 3 escenas. La primera era una que sentía que tenía que estar ahí. Se derivaba del anime y quería que estuviera ahí para que Shirou pudiera tener un momento para hacer las paces con Tabitha. Me gusta bastante cómo quedó y mantiene el gesto que prometí hace unos capítulos cuando accidentalmente me equivoqué al decir que Shirou podía leer antes de que se suponía que debía saberlo. Espero haber logrado explicar ese pequeño desliz de manera adecuada. La segunda escena fue algo que incluí para que los héroes tuvieran la oportunidad de recuperarse entre su escape y la escena final. Quería dar la impresión de que el tiempo pasaba, pero no quería pasar de estar en la frontera de Galia a estar a 2 países de distancia sin ninguna explicación. Para lograrlo, tuve que tomarme algunas libertades, y una de ellas involucraba a la madre de Kirche. La hice completamente de tela, amigos. Decidí usar la escena principalmente como una forma de que Shirou mencionara lo que había sucedido en el castillo, tal vez para obtener algunas risas baratas antes de la escena final. Y luego escribí la escena final, vi lo que había hecho y quedé satisfecho, y cuando volví a mirar la segunda escena me pareció un poco inútil. Realmente no me gustó cómo quedó, pero decidí dejarla ahí de todos modos porque tenía un propósito. Avísenme si les pareció bien o si estuvieron de acuerdo conmigo y deberían haberla descartado. Y finalmente, la tercera escena. Jesús, Hijo de Dios, perdóname por la blasfemia, pero escribir esto fue muy rápido. Había estado planeando esta escena casi desde el momento en que comencé a escribir It of Swords, y aún así fue intenso. Es la escena de lucha más larga que he escrito en mi vida, y a pesar de haberme preocupado por alargar demasiado la batalla en el pasado, no podía pensar en otra forma de escribirla. Uf. Un aviso, algo que debo mencionar de todos modos. Me tomé algunas libertades con Sheffield, como mencioné en el pasado, pero creo que resultó ser un personaje creíble. No mencioné mucho los detalles de sus objetos, pero realmente no parecía necesario darle un nombre a cada pieza que usó. Este es otro mundo después de todo, así que no había ninguna razón por la que tuviera que usar artefactos de la realidad de Shirou. De todos modos, el último capítulo también está escrito. Pasaré un día revisándolo y retocando algunas escenas, pero lo espero pronto. Muy pronto. Tal vez mañana mismo. Como siempre, si te gusta, házmelo saber. Si no, explícamelo educadamente. Y, sobre todo, espero que lo disfrutes. Inicio del capítulo, ¿hace mucho que estás despierta? Pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado en el claro mientras me dirigía a Tabitha. La chica de cabello azul estaba sentada a un par de docenas de metros del resto del grupo que estaba desparramado en el suelo donde estábamos acampando. No, respondió la chica tranquila, con voz suave mientras mantenía los ojos pegados al libro que tenía en el regazo. Se había colocado en un charco de luz de luna, aunque todavía dudaba de que fuera realmente suficiente para que estuviera leyendo el libro que tenía en el regazo. Muchas veces en el pasado la había visto usar los libros no tanto como instrumentos para leer sino como formas de entretenerse en momentos incómodos. No me sorprendería que tuviera el tomo abierto en su regazo más por la comodidad de tenerlo allí que por cualquier propósito de estudio real. Habían pasado 3 días desde que rescatamos a la pequeña niña sentada frente a mí y a su madre. 3 días de madrugadas, largos días de duro viaje y largas noches de sueño agotador. Hasta el momento no había habido señales de persecución. Considerándolo todo, no me sorprendió. Me aseguré de dejar un mensaje bastante fuerte después de que nos fuimos. Mañana sería el día en que finalmente cruzaríamos la frontera alemana. Dependiendo de cómo fueran las cosas, este viaje podría volverse muy aburrido o muy emocionante. ¿Qué estás leyendo? Le pregunté, cruzando el claro vacío para mirar por encima de su hombro. Estaba tan acostumbrado a verla con su accesorio habitual en la mano, pero no creo que alguna vez me haya preguntado exactamente en qué estaba ocupada.
Se llama El héroe Ivaldi, susurró ella, encogiéndose y levantando el libro para que cubriera la parte inferior de su rostro mientras lo hacía. ¿El héroe Ivaldi? Pregunté sorprendido. Siempre había pensado que la chica de los estudios estaba estudiando cada vez que la veía con un libro en la mano. La idea de que tal vez estuviera leyendo simplemente por diversión y no solo con fines educativos me sorprendió un poco. ¿De qué se trata? Pregunté, sintiéndome repentinamente cauteloso. Root, si este fuera otro de esa miserable serie que tanto les encantaba a Siesta y Louise, entonces te ruego que me concedas la fuerza para acabar con esta abominación rápidamente y con gran prejuicio. Se trata de un hombre que rescata a una niña de un dragón, respondió la suave voz del usuario de hielo. Suspiré aliviado. Hasta ahora, ninguno de esos libros de romance de mal gusto que habían atormentado mi existencia había tenido una trama tan compleja como esa. Una declaración triste en retrospectiva, pero precisa de todos modos. Aún así, tenía que estar seguro. ¿No será del mismo autor que La pastora y la pasión del caballero o una doncella en el salón del duque? Pregunté con voz cargada de inquietud. Cuando la niña negó con la cabeza, dejé escapar un suspiro explosivo de alivio. Me gustaría, comenzó Tabitha y luego hizo una pausa antes de continuar. ¿Te gustaría leer conmigo? Preguntó tímidamente, con el rostro todavía medio oculto por la tapa de su novela. Le respondí con una media sonrisa torcida. Lo haría, pero leer tus personajes me resulta extraño, admití. Luego reprimí otra mueca cuando un doloroso recuerdo se hizo presente. Cuando comencé a investigar sobre novelas de mala calidad después de que Siesta se convirtiera en mi sirvienta oficial, estaba segura de que sería algo bastante sencillo. Robé el libro, fui a ver al jefe de cocina, le expliqué mi situación y luego le pedí ayuda para poder aprender discretamente los caracteres de este mundo. Me sentí llena de confianza después de echar un vistazo a la novela romántica aún ilegible. Los caracteres de este mundo se parecían notablemente a los caracteres romanos de mi mundo natal. Había pensado que simplemente sería cuestión de que aprendiera la sintaxis del idioma y luego estaría lista. ¿En qué debacle se había convertido aquello? Cuando le expliqué por primera vez al jefe de cocina que temía que si me encontraba en una situación como la del libro con Siesta y no estaba lo suficientemente preparado para defenderme, podría terminar siendo devastado, el chef se rió a carcajadas. Había aceptado ayudarme de todo corazón, aparentemente encontrando la idea de que un noble no quisiera aprovecharse de una criada como un concepto novedoso y que valía totalmente su apoyo. Me había invitado a su habitación después de que terminara su turno para que pudiéramos comenzar a trabajar en el libro discretamente en privado esa noche. Después de leer 10 páginas, el hombre había estado a punto de desmayarse debido a la sangre que le subía a la cabeza debido a tanto sonrojarse. Rápidamente se hizo evidente que no estaba muy al tanto de lo que sus subordinados estaban leyendo. Después de eso, mis preocupaciones pronto le parecieron mucho menos divertidas. Me llevó un tiempo, pero finalmente logré inculcar en mi cabeza una comprensión básica de la lengua escrita, pero pronto se hizo evidente otro problema. No hablaba el idioma de este mundo. Fue fácil olvidarlo, ya que aparentemente parte del vínculo de maestro/sirviente que compartía con mi maestra, combinado con su propia magia del vacío que funcionaba mal desde su primer intento de callarme, me hizo pensar que en realidad me estaba comunicando con el mundo a través de algún tipo de hechizo de traducción. Este hechizo era tan profundo que me permitía entender caracteres escritos, pero por alguna razón no traducía muy bien las metáforas o los modismos. Un buen ejemplo es el siguiente. Cuando el jefe de cocina leyó un párrafo, este sonó como una descripción algo poética, aunque lasciva, de un acto sensual de consagración. Utilizaba imágenes floridas y metáforas oscuras para aludir a las acciones que estaban llevando a cabo los dos personajes que allí se mostraban, que consintieron plenamente en ello, pero que en apariencia eran completamente depravados. Cuando leí el párrafo, fue como leer un oscuro libro de texto médico que detalla el acto trastornado de dos fanáticos sexuales sin mente. Las dos traducciones al final resultaron ser lo mismo, pero me hicieron sentir muy receloso de realizar lecturas indiscriminadas en el futuro. Entonces te ayudaré, me aseguró Tabitha, devolviéndome al presente. Lentamente, con gran renuencia pero sin querer alejarme del todo, me senté al lado de la niña más pequeña mientras ella movía el libro para que yo también pudiera verlo. Desde el principio, comencé a leer el libro con mucho cuidado. En ocasiones, Tabitha me señalaba la diferencia entre lo que yo interpretaba del texto y lo que en realidad estaba escrito.
Eran cosas pequeñas, como el pasaje que decía no tiene sentido llorar sobre la leche derramada y yo leyendo sucedió un hecho irreparable, pero después de que me lo señalaran, volvía a leerlo y las palabras que había allí eran diferentes. Durante un tiempo, el acto de interpretar el texto fue suficiente para que casi me olvidara de que estábamos en medio del bosque, rodeados de soldados enemigos y en una caminata desesperada hacia las fronteras de un país que probablemente era solo marginalmente menos hostil. Mientras nuestras voces seguían yendo a la deriva por el claro, casi no me di cuenta de que Tabitha comenzó a relajarse, inclinándose cada vez más cerca de mí mientras lo hacía. Probablemente solo estuvimos así una hora o así, pero finalmente Tabitha cerró el libro. Con un suspiro, se relajó aún más, y noté cuánto se apoyaba en mí. En lugar de desanimarme por la pequeña niña, la dejé descansar allí. Era tan pequeña, se relajaba contra mi pecho, que me resultó muy fácil olvidar lo peligrosa que podía ser ahora que le había reabastecido con una varita que había adquirido para compensar su bastón roto. Tengo muchos recuerdos de este libro, admitió la pequeña asesina que estaba a mi lado, con su voz aún suave pero extrañamente más expresiva de lo habitual. Miré hacia abajo y vi a la joven que miraba el libro que tenía en el regazo con una pequeña sonrisa. Me alegro de tener la oportunidad de leerlo contigo, respondí, con una pequeña sonrisa en mis labios. Mientras estábamos sentados juntos en la oscuridad, no pude evitar recordar a otra niña pequeña con cabello de color claro que solía apoyarse en mí de esta manera. Cerré los ojos y desterré esos recuerdos, aunque no sin arrepentimiento. Habían pasado muchos años desde que había enterrado a mi pobre hermana Iliasbiel. Honestamente, las dos tenían muy poco en común en primer lugar. Ella nunca había tenido problemas para expresarse, aunque durante una buena parte de nuestra relación la mayoría de sus expresiones habían estado equilibradas en algún lugar entre lo infantil y lo asesino, siendo lo asesino predominante en la primera parte de nuestra asociación. Incluso sus rasgos no eran demasiado similares. Cabello blanco contra azul, ojos rojos contra azules una vez más. Mi hermana fallecida, incluso cuando no buscaba activamente la muerte de quienes la rodeaban, era una niña vivaz, alegre y enérgica que disfrutaba de todos los aspectos de la vida. Esta princesa de cabello azul a mi lado era estoica, tranquila, reservada, peligrosamente competente cuando era necesario y en todo momento tenía un control casi aterrador de sí misma. Creo que al final lo que me hizo asociarlas fue algo más efímero que eso. Ambas eran chicas solitarias, privadas de todo contacto con los demás, salvo el más básico. Iliasbiel porque estaba siendo criada para ser un recipiente del Santo Grial, Tabitha porque quienes la rodeaban buscaban activamente su muerte. La fuerza que habían desarrollado a partir de esa educación tortuosa permanecía en ambas. Me alegré de haber podido salvar ese ligero cuerpo que reposaba sobre mí en el silencio de la noche. Al menos entre los dos logré hacerlo uno. «Me salvaste», susurró Tabitha, con una voz extrañamente vacilante, como una gota de agua que perturbara el silencio que se había instalado entre los dos. «Gracias». «Te lo había prometido», respondí con la misma suavidad. Cerré los ojos y sentí que una inmensa fuente de vergüenza se apoderaba de mí al reconocer lo cerca que había estado de romper esa promesa. «Parece que ahora estamos a mano», me obligué a sonreírle. Por dentro, sentía como si me estuvieran clavando una daga. «No», respondió la chica, elevando ligeramente la voz con vehemencia. «No. Ya me has salvado una vez. Ahora estoy en deuda contigo», se movió y me miró con expresión seria y firme. «¿Una vez antes?», pregunté sin estar seguro a qué se refería. «Esa noche», dijo la chica de cabello azul, sin susurrar, pero con una voz tan suave que bien podría haber sido así, «cuando te traicioné. Ibas a matarme». Hice una mueca y traté de apartar la mirada. Una de sus delgadas manos blancas se levantó, tocó mi mejilla y me detuvo. Con una respiración profunda, encontré su mirada firme. «Sí», admití. «Lo estaba». «Lo sabía», reconoció ella con libertad, con los ojos suaves y una pequeña sonrisa en los labios. «Lo supe en el momento en que me dijeron que te matara. Tenía miedo, pero también estaba preparada. Había estado sola tanto tiempo y estaba cansada». Cerró los ojos al recordar el momento, con la voz tensa por el dolor. Era la vez que más tiempo había oído hablar a la chica, y también la más expresiva. La visión de Tabitha, tan joven y pálida, bañada por la luz de la luna mientras me confesaba su corazón era como una escena de un sueño. Abrió los ojos y continuó. «Pero luego me perdonaste. Tú, que sabías bien lo que eso significaba en la batalla, perdonaste a alguien que momentos antes estaba tratando de matarte».
Y luego viniste a por mí, a pesar de que había vuelto mi bastón contra ti. Ella se inclinó más hacia mí y apoyó una mano suavemente sobre mi pecho mientras me miraba con sus ojos azules a través de los flequillos. Si hubiera sido Kirche la que hiciera algo así, simplemente habría suspirado y la habría apartado de mí con cuidado. Sin embargo, con Tabitha era diferente. Cuando esta pequeña niña que siempre había estado tan sola, que nunca se había acercado a los demás, buscaba consuelo en mi presencia, sentí el impulso de rodearla con un brazo y dárselo. La comodidad, los adorables muñecos, ponis y vestidos. Me salvaste, susurró la chica, y luego hundió su rostro en mi pecho. Podía sentirla temblar levemente mientras repetía la frase que parecía haberse convertido en su salvavidas. Así que he decidido. De ahora en adelante, seré tu sirviente. Así como tú proteges a Louise, yo te protegeré a ti. Suspiré suavemente. ¡Qué proclamación tan atrevida! Si hubiera sido cualquier otra persona, habría desestimado la afirmación de inmediato, dudando de que fuera ella quien hubiera dado la seriedad de ese juramento y de su capacidad para cumplirlo. Pero Tabitha era diferente. Era una chica que conocía muy bien el lado oscuro del mundo, que había soportado las pruebas más crueles que la vida tenía para ofrecer. Armada una vez más con una varita que había liberado de uno de los nobles en el castillo de Alhambra, que ya no necesitaría tal cosa, ya no era la delicada princesa que necesitaba ser salvada. Una vez más era una maga capaz de igualarme en combate, una combatiente poderosa e inteligente. No tenía más derecho a intentar disuadirla de su conducta que el que tenía a intentar disuadir a Siesta hace tanto tiempo, cuando me declaró sus intenciones en los campos de Tarbes. Después de todo, era un juramento que yo también había hecho. Eso podría ser algo bueno. Una nueva voz interrumpió nuestro momento y Tabitha se sacudió sorprendida, se alejó un poco de mí y se sonrojó de vergüenza. Miré hacia el lugar de donde provenía la voz y encontré a mi maestro de pie allí, luciendo inusualmente pálido a la luz de la luna. «Louise», murmuró Tabitha, con voz insegura ante lo que la chica de cabello rosa podría haber interpretado de la escena. La pequeña usuaria del vacío le dedicó una sonrisa temblorosa y entrecerré los ojos. Algo andaba mal. Quizás necesite un poco de ayuda. Mi sirviente puede ser un poco imprudente, continuó mi maestra, con la voz quebrada. Y no podré hacerlo por un tiempo. Louise dejó escapar un suspiro tembloroso, sonando perdida mientras admitía algo escandaloso. ¿Qué sucede, maestro? Pregunté bruscamente, soltándome de Tabitha para poder ponerme de pie, alerta al instante. A mi lado, la chica de cabello azul también estaba de pie, con su nueva varita en la mano y lista en un momento. Estoy vacía, Shirou, susurró Louise, agarrándose el estómago mientras lo hacía. Parecía que las palabras la sacudían hasta lo más profundo de su ser al admitirlo. Todo se ha ido ahora. Es mi fuerza de voluntad. Levantó la mirada para encontrarse con la mía. Me he quedado completamente sin fuerza de voluntad. Corte de escena. Cruzar la frontera de Galia a Germania había resultado ser una experiencia interesante. La frontera galiana había estado en alerta máxima y se había registrado cuidadosamente a todas las personas que intentaban salir. Hubo un momento de tensión cuando uno de los guardias registró nuestro carro y descubrió a Tabitha y a su madre, ambas aún recuperándose de su terrible experiencia en Alhambra y durmiendo profundamente. Yo ya me estaba preparando para rastrear un arma y cubrir la retirada de los demás cuando descubrí algo interesante sobre la política galiana. Resultó que el tío de Tabitha no solo era un gilipollas fratricida, sino que también era increíblemente impopular entre sus súbditos. Más tarde me enteré de que su propio pueblo solía llamar al rey José el rey incapaz. Era considerado un idiota al que no le interesaba nada más que jugar y su país en general lo menospreciaba. Parecía que tal vez sus incansables intentos de acabar con Tabitha no se debían a un mero rencor. Tal vez tuviera motivos genuinos para temer una rebelión. Por la forma en que el guardia había cubierto rápidamente a las dos mujeres dormidas y luego había anunciado en voz alta que esa caravana estaba despejada y que había que darse prisa para poder registrar la siguiente, era sin duda un claro indicio de los sentimientos de la población en general. Una vez que cruzamos la frontera, habíamos pasado otra semana viajando, esta vez mucho más tranquilos y fáciles para todos nosotros, antes de llegar al límite de las propiedades de los Zerbst. Una vez allí, nuestras condiciones de viaje se volvieron mucho más lujosas, ya que Kirche tuvo la oportunidad de demostrar que los Zerbst no solo eran rivales de los Valiere en poder político y militar, sino también en lo económico. En el momento en que estuvimos instalados de forma segura en la mansión de la familia Zerbst,
Todos fuimos inundados con ropa nueva y lujosa y con buena comida. El día que llegamos a la finca de Kirche, Louise había enviado un pájaro mensajero a Henrietta para informarle de nuestro progreso. Solo un día después recibimos un mensaje de vuelta. La reina de Tristane quería que nos quedáramos allí unos días mientras ella aclaraba nuestro estatus legal. Nos enviaría un mensaje cuando fuera seguro cruzar de regreso a la mansión Bayere, que a pesar de ser vecina de las fincas Zerbst, estaba en realidad a casi 3 días de viaje. Me tomé un momento para sacudir la cabeza ante lo estúpidamente ricas que realmente eran las dos poderosas familias. Aún así, Kirche lo tomó como una oportunidad para poder tratar al resto de nosotros con todo el alcance de sus capacidades. ¿Ha habido ya alguna señal de recuperación, maestro? Le pregunté a Louise a mi izquierda mientras estábamos sentados con el resto del equipo de rescate tomando té en uno de los invernaderos elaboradamente decorados que estaban junto a la casa de Kirche. A nuestro alrededor, un pequeño grupo de criadas y mayordomos se apresuraban, trayendo varios pasteles y golosinas. Otro pequeño grupo seguía intentando recuperar educadamente la tetera que les había liberado, aunque habían descubierto que estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes por ella. Ya había probado su té. Era una porquería. Louise hizo una mueca, no parecía contenta de hablar del tema. No, admitió, refunfuñando algo sobre el estilo de interiorismo de la mansión Zerbst antes de continuar. Bueno, tal vez, un poco. Es difícil saberlo. Varía de persona a persona, aseguró Guiche desde donde estaba sentado frente a nosotros dos. Miró con avidez la tetera que tenía en la mano y extendió su taza para que se la llenara de nuevo. Cuando le había liberado la tetera por primera vez, se había sorprendido un poco de que un guerrero como yo estuviera tan dispuesto a hacer algo que él consideraba nada más que una tarea para el personal. Luego había probado con una taza. Pronto se hizo evidente otro converso exitoso. Poco después de alcanzar el estado de línea, accidentalmente me drené mientras intentaba ver la diferencia en mi nuevo poder, admitió, haciendo una mueca al recordarlo. Me llevó casi una semana antes de poder volver a lanzar hechizos. Ha pasado casi una semana, espetó Louise. Definitivamente no se estaba tomando bien su nuevo estatus de ser mágicamente inerte. Se retorcía para agarrar su varita y luego se daba cuenta de lo que estaba haciendo y la guardaba. Era obvio que estaba tentada de comenzar a intentar lanzar un hechizo para ver si se había recargado lo suficiente, pero también era obvio que le preocupaba que si lo hacía, simplemente se vaciaría de nuevo. ¿Por qué no se llena más rápido? Ella le hizo la pregunta a la sala en general, pero cuando me lanzó una rápida mirada preocupada la capté y supe cuál era su verdadera preocupación. Sí, podría haberle llevado a Guiche, como mago de clase de línea que maneja tierra, una semana a recuperarse. ¿Pero qué pasa con Louise? Su elemento era muy diferente de los otros 4 comunes. Su elemento era lo suficientemente extraño como era, capaz de lograr efectos variados que a veces parecían ignorar las reglas habituales de recombinación elemental de clase punto, línea, triángulo y cuadrado. Y si su voluntad también se recuperaba de manera diferente, cargándose de acuerdo con reglas que ella simplemente no conocía. ¿Y si nunca se recuperaba en absoluto? Sinceramente, no me preocupaba la última posibilidad. Ese tipo Brimir no tenía ninguna duda de que en algún momento u otro había experimentado algo similar a esto, y parecía que le había ido bien. Me parecía que para haber diseñado tantos hechizos diferentes como lo había hecho, debía haber practicado y estudiado mucho, por lo que en algún momento u otro debía haberse encontrado en la posición de mi maestro. Derflinger ya le había asegurado que se recuperaría. Parecía que la fuerza de voluntad de un usuario del vacío estaba de alguna manera vinculada a sus emociones. Louise comprendió intelectualmente que se recuperaría, pero eso no le impedía estar nerviosa. Había pasado la mayor parte de su vida sin poder usar magia, y de repente encontrarse de nuevo en esa posición después de haber escapado de ella debe haber sido enloquecedora para ella. Oye, Shirou, murmuró Malicorne con la boca llena desde donde estaba sentado a la izquierda de Guiche, apartando la mirada de esa pila de platos que crecía rápidamente y que alguna vez habían contenido delicias y que se amontonaba a su lado. ¿Alguna vez tienes que preocuparte por la fuerza de voluntad? ¿Qué pasa con tu magia? El chico regordete hizo un vago gesto de saludo cuando mencionó mi magia. Parece que creía que, dado que la mía estaba más cerca de la magia antigua que de la de ellos, tenía curiosidad. El resto del grupo se detuvo y me miró expectante. Bueno, admití.
Hubo una vez en la que usé demasiado mis circuitos mágicos y terminé perdiendo toda sensibilidad en el lado izquierdo de mi cuerpo durante unos días. Era lo más parecido que se me ocurría a la situación de mi maestro. Esto hizo que el resto de la mesa parpadeara sorprendido. Espera, intervino Montmorency desde donde había estado sentada tranquilamente a la derecha de Guiche. Había estado en silencio desde que escapamos del castillo de Alhambra. Parecía que su encuentro con el combate la había dejado pensativa. Frunció el ceño mientras me observaba confundida. ¿Por qué perderías toda sensibilidad? Cuando una persona se queda sin voluntad, ya no puede hacer más hechizos. ¿Y qué son los circuitos mágicos? Parecía que mi situación pasada había logrado despertar cierta curiosidad profesional en la sanadora en ciernes. Oh, dije, recordando que Montmorency no había estado allí cuando le expliqué algunas de las diferencias entre la magia de mi mundo natal y la de este. De hecho, no creo que ni ella ni Malicorne fueran conscientes del hecho de que yo era de otro mundo. Bueno, en mi tierra natal, antes de usar la magia, tenemos que tomar conciencia de los circuitos de nuestro cuerpo y abrirlos. Los circuitos son como los conductos naturales que tiene una persona para poder canalizar el prana. Magia, me corregí, viendo cierta confusión ante el uso de la palabra prana. En otras palabras, son como vasos sanguíneos para la magia. ¿Y qué tiene eso que ver con que hayas perdido la sensibilidad? Preguntó Louise, escuchando atentamente mi explicación. Bueno, a mí me parece que cuando todos ustedes, agité mi taza de té hacia el resto de los magos en la mesa para indicar a los usuarios de magia de este mundo en general, se quedan sin fuerza de voluntad, simplemente están agotando sus reservas naturales a un nivel mínimo. Algo así como la forma en que una persona puede perder mucha sangre. Incluso si una persona se desangra mucho y se enferma, todavía tiene sangre en su cuerpo. Los demás escucharon con interés mientras describía lo que debe ser un concepto completamente extraño para ellos. Supongo que tiene sentido, asintió Montmorency lentamente. Parecía que darle la explicación en un sentido médico le ayudaba mucho a comprender la diferencia en la forma en que pensábamos sobre la magia. Peligroso, dijo Tabitha con voz suave desde mi derecha, atrayendo las miradas del resto. En algún momento de los últimos días había descubierto la biblioteca de Zerbst y se había abastecido de material de lectura variado. El que tenía en la mano parecía una especie de texto matemático con una serie de diagramas de aspecto complicado. Parecía que había estado prestando atención y había logrado captar un hecho que los demás no habían captado del todo. ¿Peligroso?, preguntó Kirche desde el otro lado de Louise, con curiosidad. ¿Sabes lo que pasa cuando pierdes demasiada sangre?, le pregunté. Cuando parpadeó y se dio cuenta de a qué me refería, asentí. Bueno, si uso demasiada magia, puede dañar mis circuitos, a veces de manera irreparable. Si uso demasiada, incluso puede resultar en la muerte. Técnicamente, primero llegaría a un punto en el que estaría completamente vacío, de forma muy similar a lo que les pasaba a los magos de aquí. Es solo que si seguía forzando, como lo había hecho en el pasado, entonces las cosas podrían complicarse. Tuve mucha suerte esa vez de no haber eliminado por completo mis habilidades como mago. Sí, admitió Kirche, asintiendo con la cabeza con sensatez. Eso sería peligroso. Louise pareció notar algo en particular y me observó con los ojos entrecerrados. Espera, ¿eso significa que puedes saber cuánta magia te queda? Sí, admití, ladeando la cabeza y preguntándome a dónde quería llegar con esa pregunta. Como soy consciente de mis circuitos, puedo juzgar mejor su contenido. Louise asintió con la cabeza y se cruzó de brazos. Shirou. Después de esto me enseñarás a usar la magia como tú. Declaró imperiosamente. Suspiré. Sabes que es un proceso que puede llevar años, ¿no es así, maestra? Pregunté lentamente, tratando de aludir al hecho de que esa no era una manera de que ella superara instantáneamente sus dificultades actuales. Bueno, no es como si tuviera algo mejor que hacer en este momento, murmuró, mirando fijamente su varita como si hubiera sido el instrumento que la había causado en ese estado. Personalmente, no creo que sea malo que tu fuerza de voluntad nunca regrese, declaró Kirche, sorbiendo por la nariz mientras lo hacía. Tomó otro sorbo de su propio té y suspiró, el sonido fue tan sensual que fue casi orgásmico. Me miró con los ojos entrecerrados tan intensamente mientras sus dedos jugaban con el escote de su blusa que por un momento me pregunté si eso podría haber sido realmente lo que sucedió. ¿Qué? Balbuceó Louise, con el rostro enrojecido.
Se puso de pie de un salto, golpeó la mesa con una mano y señaló con la otra a la pelirroja que estaba demasiado satisfecha a su lado, con la espalda arqueada como un gato enojado. ¿Qué quieres decir con eso, Kirche? ¿Me estás menospreciando otra vez? Si es así, entonces con magia o sin ella, si nunca vuelve, entonces nunca tendrás que arriesgar tu vida de esta manera otra vez, explicó Kirche, para nada molesta por la repentina rabieta de Louise. Eso hizo que Louise parpadeara cuando se dio cuenta de que Kirche estaba preocupada por ella y la dejó perpleja. Esta no es la primera vez que tienes que hacer algo así. No me gusta la idea de que ninguno de mis amigos tenga que enfrentarse a esto otra vez. Parecía que su propia experiencia cercana a la muerte podría haber alejado un poco a Kirche de su deseo de aventura. Combinado con el hecho de que Kirche ya era consciente de cuál era el elemento de Louise, parecía que la pelirroja fogosa hablaba perfectamente en serio cuando dijo que preferiría que Louise nunca más tuviera que preocuparse por algo tan peligroso. Pero, logró decir Louise, y luego se desplomó un poco. Hizo un puchero y levantó la vista desde detrás de su flequillo. Pero no quiero que mi magia nunca regrese. Kirche la miró fijamente durante un segundo y luego chilló, dejando la taza para poder enmarcar su rostro con las manos. Oh. Eres tan adorable. Como un cachorrito. Sin esperar ni un segundo más, la germana se puso de pie y una vez más abrazó el rostro de mi amo entre sus pechos. Mumble, murgle, declaró Louise, agitando los brazos salvajemente mientras Kirche continuaba abrazándola con fuerza contra su pecho. Solo quiero robarte. Continuó la pelirroja, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras lo hacía. Podría vestirte con ropa bonita, podríamos ir de compras juntas y podríamos ir a cazar hombres juntas. Louise apoyó ambas manos sobre los hombros de Kirche y logró empujar su cabeza hacia atrás lo suficiente para que pudiera gritar. ¡Shiro! ¡Ayuda! Kirche está tratando de convertirme en una mini ella. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que Kirche mostrara su increíble fuerza cuando se trataba de atraer las cabezas de las personas hacia su escote. Mejor usted que yo, maestro, murmuré, feliz de que por una vez no era yo quien intentaba respirar algo más que una bocanada de pechos. Oh, Kirche. Dijo una nueva voz y miré hacia ella para ver que la condesa Zerbst se había unido en algún momento a la pequeña fiesta de té que estábamos teniendo. ¿Qué estás haciendo con esa chica, Valiere? Aunque había habido cierta fricción inicial por la presencia de Louise en los salones de su enemigo ancestral, cuando Kirche había avalado apasionadamente la presencia de mi maestro, la condesa la había recibido con renuencia. Parecía que el propio conde estaba fuera por asuntos familiares, pero hasta el momento la madre de Kirche había demostrado ser una anfitriona interesante. No sería del todo exacto describir a la madre de Kirche, Emma von Zerbst, como una Kirche más grande. Kirche aparentemente había crecido rápido y las dos eran comparables en altura. Tampoco sería del todo inexacto describirla como una Kirche más grande. Kirche parecía haber heredado de su madre algo más que el pelo. Otra cosa más notable que la niña germana había heredado era su figura. La condesa no estaba exactamente al mismo nivel que Tiffania en cuanto al tamaño del busto, pero estaba mucho más cerca que cualquier otra que hubiera visto en este mundo. He decidido quedármela. Le dijo Kirche a su madre, mientras todavía acunaba a Louise contra su pecho mientras mi pequeña maestra comenzaba a agitar las manos desesperadamente a su alrededor. ¿Puedo, mamá? ¿Puedo, por favor? Bueno, empezó la condesa, sonriendo maliciosamente, tenemos antecedentes de robar mujeres de Valiere. Kirche chilló de alegría y soltó a Louise para que pudiera abrazar a su madre. Oh. Gracias, mamá. Shiro, comenzó Louise, con los ojos dando vueltas y luciendo mareada por la falta de oxígeno. ¿Por qué no me ayudaste? Lo único que podría haber logrado es unirme a usted, maestro, dije solemnemente. Si lo hubiera hecho, no habría habido nadie que la detuviera cuando intentó llevarlo a su dormitorio. Traidor, murmuró Louise, todavía tambaleándose sobre sus pies. Aún así, continuó la condesa mientras se separaba de su hija. Kirche volvió rápidamente a su asiento, lo que hizo que Louise se encogiera y tratara de usarme como escudo contra la pelirroja amorosa. Estoy tan contenta de que todos hayan logrado salir de Calia cuando lo hicieron. He escuchado rumores terribles desde allí en estos últimos días. ¿Rumores? Dije, llamando la atención de la condesa. Me interesaba saber qué estaba pasando en el país del que acabábamos de escapar.
Hasta el momento, a pesar de que básicamente habíamos invadido su país, interferido en su sistema de justicia y secuestrado a su princesa, no había habido ninguna palabra del gobierno sobre exigir nuestra extradición. Me pareció alarmante que no hubiera habido ninguna respuesta pública hasta el momento. Ya sabíamos que solo una rama de su gobierno se ocupaba de los secretos sucios en privado. La chica de mi derecha había sido miembro en el pasado. Tabitha también levantó la vista de su libro, atraída por las posibles noticias procedentes del país que casi le habían costado la vida a ella y a su madre. Si no había habido una respuesta pública, eso probablemente significaba que pronto podríamos esperar una respuesta privada adecuada. Sí, dijo entusiasmada la condesa, tapándose la boca con una mano mientras se inclinaba para compartir el chisme que había oído. Parece que tuvieron un encontronazo con esa bestia, el rey de espadas. Al otro lado de la mesa, Malicorne de repente empezó a atragantarse con su pastel. Dicen que atacó la capital, continuó la condesa, con los ojos iluminados de alegría mientras nos contaba lo que aparentemente había tramado el último rumor. Dicen que mató a un ejército y estuvo a punto de matar al propio rey. Montmorency escupió su té, girando la cabeza hacia un lado para evitar que le cayera encima a la condesa y, en cambio, empapó a Guiche. Dicen que al final se vieron obligados a llamar a su guardia personal, un elfo entre todas las cosas, y que el rey logró escapar mientras el rey de espadas estaba matando a la criatura. Pero eso es indignante, dijo Kirche, y su madre asintió, riendo mientras lo hacía. En efecto. Pensar que afirmarían que un bruto como ese es capaz de matar a un elfo. Se rió al pensarlo. No, eso fue lo que pasó, corrigió Kirche a su madre. Es que estábamos en el castillo de la Alhambra, no en la capital. Y él no mató a los guardias, solo al elfo. La condesa dejó de reír y se quedó mirando a su hija mientras Kirche corregía con seguridad el disparatado rumor. Así es, añadió Montmorency, que parecía desconcertado por lo extraño que habían sido los rumores con respecto a lo que había sucedido en realidad. Los guardias deberían haberse despertado bien al día siguiente. A su lado, Guiche tragó saliva y me lanzó una mirada nerviosa. Miré hacia un lado y estudié con inocencia el invernadero en general. Louis se dio cuenta y me miró con los ojos entrecerrados, con sospecha. Ja, la condesa finalmente logró comenzar a reír de nuevo. No bromees, hija, regañó a Kirche. No hay forma de que un simple espadachín pueda matar a un elfo. Ni siquiera un mago podría. ¿Pero por qué habrían de correr rumores sobre la muerte de un ejército o incluso sobre un ataque al rey? Intervino Malicorne. Parecía que era la primera vez que la mayoría del grupo había experimentado realmente lo mucho que el boca a boca podía sacar las cosas de proporción. Bien. Proclamó Guiche, con voz que sonaba como si estuviera haciendo todo lo posible por ser jovial. Este té es fantástico. Shirou, ¿no te importa si tomo otra taza? Desafortunadamente, mi maestra ya tenía suficiente experiencia con el funcionamiento de los rumores como para no distraerse con su mirada fulminante hacia mí. Shirou, dijo con firmeza. Sé que te quedaste atrás cuando huíamos. ¿Qué hiciste exactamente? Tabitha también me miró, con expresión expectante. Vamos, intentó decir la madre de Kirche de nuevo, sin entender muy bien por qué los 6 nos tomábamos tan en serio lo que ella probablemente veía como una broma. Seguramente esto es todo. Crucifiqué el cuerpo del elfo en el patio central, corté las cabezas de los nobles y las dejé en una pila a su paso, y luego corté los brazos derechos de todos los demás soldados y los dejé en 2 pilas más a cada lado, admití sin vergüenza, y luego tomé un sorbo de mi té. Las doncellas y los mayordomos, junto con la condesa, se quedaron paralizados ante mi espantosa confesión. Incluso el resto del grupo de rescate se puso un poco verde ante mi descripción informal de cómo había desmembrado a tantas personas, y todos eran perfectamente conscientes de lo que era capaz. Louis se suspiró y comenzó a frotarse la frente. ¿Por qué? Preguntó, como si lamentara no tener la habilidad de dispararme una explosión. Me encogí de hombros. Eso fue lo que hice en Saxe-Gotha, señalé. Quería que el resto de la guardia se despertara al día siguiente, viera al elfo y se asustara, y luego viera lo que les hice al resto, relacionara la historia con las que salían de Albion desde la guerra y las armara por su cuenta. Quería que estuvieran tan aterrorizados que les llevaría al menos un día informar al gobierno, y que temblaran demasiado como para pensar siquiera en perseguirnos. No era como si pudiera dejar una nota que dijera el rey de espadas estuvo aquí o algo así. Tú. ¿Eres el rey de espadas?
La condesa se quedó boquiabierta, mirándome y poniéndose blanca. Eso tiene sentido, admitió Louise, y luego, aparentemente, descartó mi brutalidad. Ahora creo que Guiche tenía razón. Este té es fabuloso. ¿Puedo tomar otra taza? Por supuesto, maestra, le respondí, sonriendo cortésmente y dándole un vaso. El resto de los estudiantes parecieron superar su breve momento de sorpresa y todos a la vez le ofrecieron sus tazas también, incluso Tabitha. ¿De verdad eres el rey de espadas? Repitió la condesa, ahora luciendo sonrojada mientras lo decía. Oh, me olvidé de mencionar eso antes. Kirche se volvió hacia su madre y luego pareció notar su expresión. Espera. No me toques, madre. Es mío. La pelirroja se levantó de su asiento y extendió la mano para agarrarse a mí. Como Louise estaba sentada entre nosotras dos, gritó cuando de repente se encontró de nuevo donde había estado unos momentos antes, solo que esta vez con compañía. Kirche. Regañó la condesa a su hija, y desde mi posición, nuevamente pegada al pecho de la germana más joven, pude distinguir su expresión. De alguna manera, me llenó de un temor indescriptible. ¿Qué te he enseñado sobre compartir? Bueno, supongo que podría dejarte participar, madre, admitió la pelirroja, sonando como si la idea no le pareciera del todo desagradable. Por Dios. ¿Todos los que fueron criados en este país eran una especie de pseudolibertinos? Empecé a entrar en pánico cuando la condesa empezó a acercarse poco a poco, y mi maestra se sumó a mí cuando se dio cuenta de que, aparentemente, ahora la consideraban parte del paquete. Miré a un lado y llamé desesperadamente a la única persona que estaba allí que podía ayudarme. Tabitha. Rápido. Sácanos de aquí. Si lo hago, no habrá nadie que les impida llevarte al dormitorio, repitió mi declaración anterior, volviendo a su libro. Parecía que yo no había sido el mejor ejemplo mientras ella decidía cómo iba a ser mi sirvienta. Corte de escena, por fin, jadeó Louise, abrazándome mientras temblaba de alivio. Por fin, los días oscuros han terminado. Somos libres, exclamé, casi se me escaparon las lágrimas de alegría mientras cerraba el puño en el aire. Libres, maestro, libres. Fue muy divertido. Se entusiasmó Kirche, que parecía entusiasmada por cómo habían transcurrido los últimos días. Todos deben volver algún día. Mamá estará muy feliz de que vuelvan a visitarnos. ¡No! Gritamos mi amo y yo al unísono, estremeciéndonos de terror ante la idea de volver una vez más a esa guarida del pecado. No estaba seguro de si ella era así normalmente, o si la idea de poder acostarse con un infame héroe de guerra y la hija de su rival de toda la vida la había llevado al límite, pero por muy coqueta que fuera Kirche y por mucho que la joven germana estuviera dispuesta a llevar las cosas al límite, su madre existía en un nivel completamente diferente. Nunca me había enfrentado a una puma más implacable en toda mi vida, y le recé fervientemente a la raíz para no volver a hacerlo. Prometí sacrificar una aldea de orcos por al menos haberme asegurado de que el conde nunca hubiera aparecido durante la persecución de su esposa. No tenía duda de que en algún momento se habría visto obligado a intentar quitarme la vida para mantenerla alejada de mí. Al menos esperaba que hubiera reaccionado con intenciones asesinas. La idea de que tal vez él también hubiera intentado participar me llenó de tal horror que me vi obligado a encerrarla tan profundamente en mi mente que nunca más podría escapar y atormentarme. Bueno, señaló Malicorne lentamente, sin estar seguro de que no sería inteligente llamar la atención mientras Louise y yo estábamos tan nerviosos. Al menos logramos deshacernos de esos disfraces tontos. No lo sé, respondió Kirche, poniéndose un dedo sobre los labios mientras reflexionaba sobre ese punto. A mí me gustó un poco. Eso es porque no eras un payaso, murmuró el chico regordete, tirando de su uniforme. Kyui. A Irukuku le gustó el payaso. Proclamó el dragón todavía disfrazado de niña, sonriendo alegremente al chico regordete. Malicorne comenzó a sonreírle de vuelta, y luego pareció recordar con precisión quién era el que le había hablado y suspiró de nuevo. Habían pasado 2 días desde que la madre de Kirche había decidido unirse a su hija en sus intentos de devastarme cuando finalmente recibimos noticias de Henrietta de que ahora era seguro regresar. Habíamos estado allí durante casi una semana en ese momento, tiempo más que suficiente para que encontráramos nuevos atuendos para usar. Guiche, Malicorne, Montmorency, Tabitha, Kirche y Louise estaban nuevamente vestidos con uniformes apropiados para la Academia de Magia de Tristan. Solo Irukuku y yo llevábamos ropa diferente.
La dragona se había decidido por un sencillo vestido de una pieza, algo que no le importaría perder una vez que cruzáramos la frontera y recuperara su forma original. Yo misma había podido encontrar un simple cambio de pantalones y una camisa de manga larga que podía bajar lo suficiente para cubrir mis runas cuando fuera necesario. Eso había sido hasta que Kirche le había descrito mi antiguo atuendo a su madre. Al parecer, la capa y las mangas a juego habían llamado la atención de la joven germana, por lo que insistió en que sus sastres me hicieran una nueva versión. Al principio, habían intentado hacerme una versión roja, pero yo me había empeñado en que nunca la usaría, así que volvieron a usarla en azul. Debo admitir que las prendas que ya conocía me parecieron bastante cómodas, aunque en realidad eran mucho más elaboradas que mi conjunto original. Habíamos partido hacía un día para emprender nuestro regreso definitivo a Tristain, aunque Kirche había insistido en que dejáramos que la madre de Tabitha se quedara en su mansión. Tabitha había aceptado y la condesa había prometido hacer todo lo posible para tratar de curar la locura de la mujer mayor, algo que había aliviado enormemente a la tranquila muchacha de cabello azul. «Es asombroso, ¿no?», dijo Guiche, el noble de cabello rubio sonriendo suavemente mientras se apoyaba contra el asiento del carruaje. «¿Qué?», preguntó Montmorency desde donde estaba sentada a su lado. Afuera podíamos escuchar los relinchos de los caballos mientras los cocheros de Abyss continuaban acercándonos cada vez más a la frontera entre Germania y Tristain. «Lo logramos». «Realmente lo logramos», anunció el rubio, todavía sonriendo. «Logramos desafiar a un país entero, rescatar a nuestro amigo y salir con vida». Su novia le devolvió la sonrisa lentamente. «Sí, de verdad que lo hicimos», suspiró y luego se inclinó para acurrucarse contra su hombro. «Pensé que estábamos perdidos cuando nos topamos con el elfo», confesó Malicorne, sonriendo tímidamente. «Tenía fe en que el poder del amor de mi amada por mí me protegería», anunció Kirche, aferrándose a mi brazo y hundiéndolo en su escote. Agradecí el gesto. Era algo bastante dócil en comparación con algunas de las cosas que había intentado la madre de la alemana. Tabitha, frente a la pelirroja, sonrió sin levantar la vista del libro que tenía en el regazo. «En el pasado, estuvimos bastante cerca», añadió Louise, que pareció relajarse un poco cuando el grupo se dio cuenta de que la aventura estaba a punto de terminar. Como cuando la madre de Kirche nos acompañó después de la cena aquella vez, o cuando deliberadamente hizo que las criadas nos llevaran al mismo baño donde ella nos estaba esperando. «Creo que estaban hablando de las partes antes de eso», le señalé secamente a la chica de cabello rosa, y ella me devolvió su media sonrisa. «Esas partes fueron fáciles», proclamó, cruzándose de brazos y asintiendo con la cabeza sabiamente. Fue después que, la única advertencia que recibimos fue el repentino sonido de los caballos entrando en pánico, y luego se produjo un terremoto. El carruaje se sacudió salvajemente, se balanceó violentamente hacia adelante y hacia atrás antes de finalmente volcarse por completo, derramándonos a todos al costado mientras lo hacía. Se escuchó un sonido de destrozo y escuché a uno de los caballos gritar de dolor cuando aparentemente perdió el equilibrio en el inesperado movimiento y cayó, probablemente porque una o más de sus patas se rompieron. De alguna manera, en medio de todo eso, logré envolver mi cuerpo alrededor de Louise, incluso mientras ella y el resto del grupo de rescate gritaban de dolor y conmoción. Cuando la tierra dejó de moverse, comencé a desenrollarme del pequeño cuerpo de mi maestro cuando un sonido cortó el repentino silencio como una daga, provocando que me congelara. «Gandalf». Era una voz cargada de odio que resonaba por los estrechos confines del vagón. Era una voz que reconocí. Originalmente había planeado salir por el otro lado del vagón, el lado que apuntaba hacia arriba ahora que habíamos caído de lado. Pero al oír esa voz, mis ojos se tensaron. En lugar de intentar salir escalando, tracé una espada y simplemente partí el vagón en dos. Los otros chillaron ante la repentina presencia del acero que había estallado, pero se congelaron una vez que vieron lo que nos esperaba afuera. Sentí que mis labios se apretaban en un gruñido. Era monstruoso. Durante la Guerra del Santo Grial, mis aliados y yo nos habíamos referido a Berserker como el gigante negro. Comparado con este brillante compuesto de acero oscuro, incluso Hércules palidecía. Era más alto que una casa, más alto que una torre, casi el doble de alto que incluso el enorme golem de Fouquet. Era un golem en sí mismo, estaba seguro de ello, pero como ningún otro golem que hubiera visto hasta ahora.
Estaba revestido en cada centímetro de su cuerpo con una armadura como uno esperaría que usara cualquier caballero humano, y en su mano, mientras se paraba frente a nosotros, había una espada que se extendía casi tan alta como la cosa. No pude notar ninguna huella que condujera hasta él, lo que significaba que debía haber venido de alguna manera del cielo, probablemente habiendo saltado desde algún punto a cierta distancia. El peso del metal y de lo que fuera que estuviera hecho había sido suficiente para hacer temblar la tierra cuando aterrizó. Alrededor de sus pies, el suelo se había hecho añicos como fracturas de vidrio roto. Su espada sola, incluso sin tener en cuenta el resto, debía pesar muchos cientos de toneladas. Y de pie sobre su hombro, donde mi vista reforzada la había buscado, no estaba otra que Mjolnir. Gandalf. Gritó de nuevo, y debió haber usado algún artefacto para que su voz cruzara la distancia que nos separaba. Estaba de pie, sin capa, con el mismo atuendo que antes. En su frente, sus runas brillaban de un modo antinatural y, al igual que antes, su cabello estaba alborotado a su alrededor, aunque no sabía si esto se debía una vez más a su poder o simplemente a la brisa que soplaba tan alto, pero tampoco me importaba. Con un gruñido, apreté los puños y avancé a grandes zancadas hasta que estuve entre ella y mis aliados. Mjolnir, gruñí, sintiendo que apretaba los dientes mientras pronunciaba la odiada palabra. Ninguno de los dos se movió mientras nos mirábamos fijamente, ni siquiera cuando escuché a Tabitha declarar con una voz que era casi tan fuerte como la de un orador normal para cualquier otra persona, pero para ella era casi un grito. Ella vino por mí, declaró la chica de cabello azul mientras se lanzaba hacia un lado, tratando de alejarse del resto de nosotros. Silpid, ordenó, incluso mientras comenzaba a cantar. Su nuevo bastón, uno proporcionado por la familia de Kirche junto con su ropa, apuntaba a la figura encaramada en el gigante y comenzó a cantar. Sí, hermana mayor. Gritó el dragón, saltando en el aire. El cuerpo de la chica de cabello azul brilló por un momento, y luego el vestido que había estado usando estalló cuando la forma humana se transformó una vez más en la de su yo más reptil. Al mismo tiempo, Tabitha completó su hechizo, y una espiral de hielo, molida hasta convertirse en una punta de aspecto letal, fue lanzada hacia la mujer que estaba parada en el hombro del gigante. Mjolnir ni siquiera la miró, ni siquiera intentó bloquear el ataque. A una docena de metros de donde la lanza habría golpeado, se detuvo y fue rechazada con un movimiento violento. El cambio repentino de dirección destruyó el ataque y una fina capa de hielo cayó como nieve sobre nosotros. Los ojos del sirviente no se apartaron de los míos ni un momento. Vete, basura, ordenó la mente de Dios, sin siquiera mirar a la sorprendida princesa. No estoy aquí por ti. Tabitha se quedó congelada y luego sus ojos se dirigieron hacia atrás, hacia donde estaba Louise. Mi maestro dejó escapar un suspiro de miedo y comenzó a retroceder lentamente. Kirche, que había estado mirando entre Tabitha, el gigante frente a nosotros y yo, pareció darse cuenta de lo que eso significaba. La feroz chica germana saltó hacia adelante, colocándose entre el gigante y mi maestro. No vas a conseguir a Louise. Declaró la usuaria de fuego, su voz sonaba feroz y enojada. Esta era una chica que había estado dispuesta a arriesgarse a enfrentarse a un país sola para salvar a su última amiga que había estado en problemas. No tenía ninguna duda de que Kirche arriesgaría todo una vez más si eso era lo que se requería para salvar a su otra amiga también. No sé por qué la buscas, pero si quieres a Louise tendrás que pasar por nosotros, declaró Guiche, también saltando hacia adelante para interponerse entre el gigante y mi maestro. Guiche. Qué lejos había llegado, de ser un niño dispuesto a culpar a otro por sus propios errores, a alguien que estaba dispuesto a arriesgarse contra un enemigo que sabía que no podría igualar por el bien de otro. Mjolnir no parecía muy impresionada. Desde su posición sobre su golem gigante, cortó el aire con furia con una mano. Ya he dicho que no estoy aquí por ti, basura. Vete ahora para que pueda aplastar a Gandalf antes de cambiar de opinión. Shirou, jadeó Louise, y finalmente entendieron por qué el gigante estaba allí. He estado esperando este día, Mjolnir, dije suavemente. ¿Disfrutaste mi regalo? No me pareció justo que solo tú vinieras tan descaradamente a la casa de otro y pisotearas su orgullo. Pensé que te devolvería el favor. Había una razón por la que había querido que el título de Rey de Espadas estuviera escrito en todo el castillo de Alhambra. Podría haber sido una coincidencia que Tabitha, a quien el sirviente que estaba frente a mí le había dado órdenes directamente, fuera capturada tan completamente después.
Podría haber sido una coincidencia que algo tan poderoso hubiera sido enviado específicamente para ella después de su fracaso. Pero, de nuevo, a pesar de la gran distancia que nos separaba, mi enemiga me escuchó y pude verla rechinar los dientes con rabia. El gigante que estaba debajo de ella, inmóvil durante tanto tiempo, se movió, y el ruido de las grandes placas de acero chocando contra las grandes placas de acero resonó en el valle, por lo demás silencioso. Le costó a mi maestro más de lo que jamás podrías imaginar asegurar al elfo a su lado, me gruñó. ¿Pensabas que podías desafiarnos tan descaradamente y marcharte sin impedimentos, asesino de elfos? Me espetó. Mi sonrisa fue feroz en respuesta. ¿Alejarte? ¿Por qué haría eso? Voy a pasar por encima de ti, Yoznidnir. Voy a aplastar mi bota en la parte posterior de tu cráneo muerto cuando lo haga. Y luego voy a encontrar a tu maestro, donde sea que esté, y lo enviaré para que se una a ti. Basta. Gritó la sirvienta enfurecida, y el gigante que estaba debajo de ella se movió de nuevo, con movimientos rápidos y furiosos. Perro. ¿Te atreves a hablar de mi amo de esa manera? ¿Te atreves? Maestro, dije por encima del hombro sin apartar la mirada de mi enemigo. Es hora de que tú y los demás os vayáis. No, jadeó Louise, dándose cuenta de lo que quería hacer. No puedes. Shirou, esto no es propio del elfo. Míralo. Esta es mi petición irrevocable, maestro, respondí en voz baja, sin mirarme. Vaya. Nosotros, los sirvientes, hice un gesto hacia mí y hacia el gigante que tenía delante, somos armas de guerra, maestro. Somos herramientas que se utilizan unos contra otros. Es hora de que los sirvientes luchen. Y cuando los sirvientes luchan, no hay lugar para sus maestros en ese campo. Me quedaré, dijo Tabitha con voz firme, la chica de cabello azul. Te ayudaré, maestro. Tabitha, susurró Kirche, sonando sorprendida por el título que el amigo del alemán había usado para mí. No. Esta es la orden que te doy, si quieres ser mi sirviente. Protege a mi amo en mi lugar hasta que regrese. Protégela de cualquier traición que pueda acecharla. Señalé con el brazo hacia un lado, hacia la frontera cercana. Ahora vete. Por un momento no escuché nada detrás de mí. Repetí mi orden, esta vez gritando. Vete. Unos brazos pequeños me rodearon por detrás y sentí una cara presionando contra mi espalda. Gana, Shirou, me ordenó mi maestra, y sentí que dos pozos de humedad caliente se formaban contra mi espalda donde sus lágrimas empapaban mi camisa. Esa es mi orden para ti. Una orden absoluta. Dos de ellos. Gana y regresa. Entendido, maestra, le susurré, y luego sus brazos desaparecieron. Escuché ruidos detrás de mí, mientras mis amigos subían a bordo del Irkutsk, y luego escuché el ruido del viento que soplaba debajo de las grandes alas. Y luego quedamos solo yo y mi enemigo en el valle. No estabas destinado a ser así, gruñó Yoznidnir, el gigante que estaba debajo de ella se estremeció de nuevo, y esta vez se movió. La enorme cosa movió ambas piernas, y la espada que había sido plantada en el suelo se estremeció cuando sus enormes puños se apretaron alrededor de su empuñadura. Tú eres solo el Gandalf, el escudo de Dios. No eres más que un guardaespaldas, un escudo de carne que se destaca por encima del resto de estas hormigas en ningún otro sentido más que por haber sido lo suficientemente afortunado de haber sido tocado por aquellos que ejercen el verdadero poder del vacío. No había pensado que encontraría un enemigo digno de mí hasta que al menos se encontró la mano derecha de Dios, la espada de Dios. Pero de alguna manera eras poderoso. Demasiado poderoso. Si se te permite vivir, entonces realmente podrías amenazar el plan de mi maestro. Así que muere. Muere aquí ahora por mi maestro, Gandalf. Podrás lamentar el fracaso de tu maestro en el juicio en el infierno, Yoznidnir, le prometí, con la voz cargada de sed de sangre. Incluso sin mi clase, habría sido suficiente para cualquier alma patética que llamara a alguien tan detestable como tú. Seguí rastreando. En mi mano izquierda brotó mi arco. En mi derecha, una espada sin nombre. Corte de escena, aterriza aquí, ordenó Louise a Tabitha. Flotaron sobre el borde del valle en el que habían dejado a Shirou y ya detrás de ellos podían escuchar los sonidos de la batalla. Montmorency estaba escondiendo desesperadamente su rostro en el pecho de su novio. Guiche tenía un brazo alrededor del cuerpo tembloroso de la chica rubia, pero su cabeza estaba firmemente fijada para que su mirada pudiera seguir la batalla que se desarrollaba detrás de ellos. Un rugido resonó en el aire. Fuera lo que fuese esa cosa que ahora mismo estaba intentando matar a su amiga, tenía pulmones y un grito que destrozaba el aire cuando se soltaba.
Solo pensar en estar allí de nuevo, de tener que luchar contra lo que fuera que era ese titán de acero, era suficiente para enviar escalofríos por las espinas dorsales de todos ellos. El maestro ordenó mantenerte a salvo, no estuvo de acuerdo Tabitha, pero Sir Pete ya estaba respondiendo a las sutiles órdenes de la chica de cabello azul, entregadas a través de la presión en la base del cuello del dragón. «Y puedes mantenerme a salvo aquí también como en cualquier otro lugar», replicó Louise, pero notó lo ansiosa que estaba Tabitha por aterrizar también el dragón. «Pero si crees que dejaré atrás a mi sirviente solo porque él me dijo que me fuera, entonces debes estar tan loca como él». Sir Pete aterrizó en un acantilado que dominaba el campo de batalla. Incluso antes de que las alas del dragón terminaran de batir o sus garras estuvieran en el suelo, Louise se bajó del lomo del dragón y se paró en el borde, sus ojos ámbar fijos en el conflicto que se desarrollaba debajo. Tabitha estuvo a su lado casi tan rápido como ella. Kirche estaba solo un momento detrás, y Guiche un momento después. El chico rubio habría sido más rápido, pero le había llevado unos segundos liberarse adecuadamente del agarre de su aterrorizada novia. Montmorency no pudo unirse a ella, e incluso escuchar el extraño bramido del titán debajo fue suficiente para hacerla temblar. Cuando Guiche se liberó de ella, en cambio se aferró a la forma más cercana, que era Malicorne. El chico regordete también se sacudió y se aferró a su espalda. Mientras se desarrollaba la batalla debajo de ellos, Louise una vez más encontró su varita en su mano. Sus dedos se apretaron alrededor de ella rítmicamente. Esto era diferente de todas las otras batallas que su sirviente había peleado. En Saxe-Gotha se había enfrentado a enormes cantidades, pero esas cantidades habían sido humanas. Podía luchar contra ellos, herirlos, sembrar miedo en ellos, confundirlos y escapar de ellos. Cuando había luchado contra el elfo también había sido diferente. Sí, el elfo tenía poderes extraños y aterradores. Poderes que cuando se sumaban a la enormidad de su vida útil y experiencia lo convertían en un enemigo aterrador al que la mayoría nunca podría enfrentarse, pero había sido de carne y hueso y podía morir. Pero contra esta cosa, esta monstruosidad de acero y magia, y aún más contra otro como el propio Shirou, un sirviente con un tesoro o artefactos que podrían igualar, incluso superar, los suyos. Shirou le había dicho que se fuera. No había mostrado su arrogancia habitual, su confianza sarcástica y su cinismo sereno. Ella había despertado el fuego en su sirviente y ahora lo estaba desatando contra sus enemigos. Ella solo podía esperar que fuera suficiente. Corte de escena rápido. Fuera lo que fuese lo que montaba, si realmente era un golem como yo había pensado originalmente, era rápido. Esto estaba en otro nivel que la torpe cosa que Fouquet había enfrentado a mí. El golem de arcilla de hacía tanto tiempo había sido lento y predecible, pero se volvía peligroso solo por el hecho de que tenía cientos de toneladas de roca detrás de cada golpe. Esta cosa, este gigante negro, se movía como lo haría un humano si un humano pudiera crecer hasta esas proporciones. Se equilibraba bien, y cada golpe que daba era tan preciso y seguro como cualquier cosa de ese tamaño podría hacerlo. Cada vez que su enorme espada se balanceaba hacia abajo, el suelo sobre el que yo había estado se hacía añicos y grandes surcos de césped y tierra oscura salían volando por los aires. Yoznidnidn, de algún modo, se las arreglaba para mantener el equilibrio sobre sus hombros. Sus gritos de muere. Muere. Muere, perro. Se oían incluso por encima del estruendo del valle que se hacía añicos a nuestro alrededor. Una vez más, tal como había sucedido cuando me enfrenté al elfo, debajo de mi manga brillaban mis runas. Casi podía sentir que mi velocidad y fuerza aumentaban cada vez más a medida que el brillo seguía creciendo. No sabía si este poder en constante crecimiento era yo, de alguna manera, absorbiendo maná de mi maestro como lo hacían los sirvientes que conocía en el pasado, o si simplemente era alguna función aún no descubierta de mi clase. Fuera lo que fuese, era solo esta nueva velocidad que estaba encontrando combinada con mi propio refuerzo lo que me impedía ser aplastado como un insecto por la montaña de acero que caía sobre mí con cada golpe. Mientras me lanzaba a través del terreno, mis ojos seguían el camino entre el suelo por el que corría y la bestia que estaba encima de mí a la que estaba atacando. El arco en mi mano izquierda cantaba, un zumbido casi constante de su cuerda sonaba como una guitarra mal afinada mientras lo cargaba con espada tras espada mientras lanzaba mis propios ataques contra la cosa que estaba frente a mí. «Esto es inútil, Gandalf», me gritó Yoznidnidn, y una risa estridente resonó tras sus palabras. «¿Dónde está la flecha que usaste contra mí antes? ¿La que incluso me hirió? Vamos. Puedes hacerlo mejor que este patético intento».
Las espadas que estaba lanzando ahora eran cosas simples. No eran más que espadas mundanas que había ajustado para satisfacer mis necesidades del momento. Solo había bastado mi primer disparo para reafirmar lo que había sospechado desde el momento en que el único intento de Tabitha lo reveló. Esta cosa estaba encantada con magia de contraataque. Debió haber sido necesario un gasto descabellado de dinero, magia y mano de obra para hacerlo, y era completamente posible que cualquier defensa que ejerciera no fuera en realidad counter en sí. Podría ser simplemente algún tipo de campo de fuerza o hechizo defensivo similar, tal vez algo tan simple como un muro de aire. Fuera lo que fuese, solo había desperdiciado un intento de derribar a la propia sirviente, un intento que había demostrado ser tan inútil como el de Tabitha, antes de cambiar mi objetivo para probar otros objetivos. Primero los ojos del gigante, luego su boca, luego sus hombros, luego sus codos. Uno por uno, seleccioné objetivos en la criatura que corresponderían con puntos débiles en el cuerpo de un humano. Uno por uno, cada intento fue rechazado. Había considerado que cualquier hechizo defensivo que tuviera esta cosa se centraría en su jinete. Simplemente parecía demasiado loco que expandieran el esfuerzo para cubrir a toda la criatura. Ya era casi imparable debido a su gran masa. Esto era demasiado. Entrecerré los ojos. Era demasiado esfuerzo, realizado simplemente con el fin de matarme. Esto habría requerido semanas, meses, tal vez incluso años de esfuerzo. Forjar la armadura, crear lo que fuera que había dentro, encantar todo aquello. Esto era simplemente demasiado. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto debe haber estado planeando algo más que simplemente salir a matar a un espadachín, por muy bien que lo tuvieran en consideración. Aún así, la revelación podía esperar. Ahora mismo lo único que importaba era la batalla. Ahora mismo mi batalla se libraba en dos frentes. El primero era el físico que representaba el gigante. El otro era el interno. Yo no era un mago extraordinariamente poderoso. Tenía límites en mi energía. Contra esta cosa, esos límites podían ser desechados sin cuidado y no serían suficientes. Si iba a vencer a este gigante, matar a esa perra sobre sus hombros y aún así sobrevivir para alejarme, tendría que estar absolutamente seguro de mi curso de acción antes de comprometerme. Había estado tanteando las defensas durante bastante tiempo. A pesar de que de alguna manera me las arreglaba para mantenerme por delante de los ataques del increíblemente ágil titán, el campo de batalla se estaba volviendo cada vez más irregular. Las posibilidades de que tropezara, de morir por una piedra, eran cada vez mayores. Era hora de que le diera a Mjolnir exactamente lo que quería. La espada que esta vez llegó a mi mano derecha hizo que la sirvienta a la que me enfrentaba abriera los ojos de par en par al reconocerla. Una vez más, Caliburn brilló bajo la luz del sol. El gigante frente a mí vaciló y vi que las runas en la frente de mi objetivo brillaban aún más. Los movimientos del titán cesaron mientras su comandante esperaba. Ella quería esto. La última vez que le había disparado esta espada, casi la había matado. No había estado preparada, nunca había considerado siquiera que yo pudiera lastimarla. Quería enfrentarla de nuevo, verla una vez más desatada sobre ella y que fallara, no por una medida defensiva casual que tenía solo por costumbre, sino porque la había vencido. La espada azul y dorada en mi mano se retorció, convirtiéndose en algo aerodinámico y de aspecto letal. Mjolnir entrecerró los ojos y me mostró los dientes con una sonrisa feroz. Estaba preparada para ello. Golpeé la flecha mortal y luego mostré mis dientes. El hoz me atravesó, inundando la hoja en mi mano. Se volvió frágil. Se volvió peligrosa. Se rompió. El poder crepitó alrededor de la espada de mi arco, lanzándose a su alrededor como un relámpago. Los ojos de Mjolnir se abrieron de golpe, reconociendo que había sucedido algo diferente. El gigante, que había estado de pie esperando pasivamente mi ataque, se estremeció y su brazo se levantó rápidamente. No lo suficientemente rápido. «Vuela, Caliburn», susurré. Solté la flecha. La espada que eligió, y como una valquiria de leyenda eligió bien. Chilló, arrojando relámpagos a su paso mientras se acercaba a la frente de Mjolnir, que ahora se alejaba con dificultad. El brazo del gigante se cerró en su camino, corte de escena, por las bolas de Brimir, maldijo Kirche en voz alta mientras el aire del valle resonaba con el ruido del ataque de Shirou. ¿Qué?, preguntó Guiche, frotándose las orejas mientras lo hacía furiosamente. El ruido de lo que fuera que había hecho su amigo allá abajo había cortado el aire con un rugido tan furioso que les había dejado los oídos zumbando. He dicho.
Las pelotas de Brimir, repitió Kirche en voz alta, frotándose también las orejas. Gitche pareció comprenderlo y asintió con la cabeza en señal de acuerdo con el juramento blasfemo. «¿Están diciendo algo?», murmuró Louise, con los ojos clavados en la escena. «Tabitha, puedes». La chica de cabello rosa se volvió hacia la chica de cabello azul y parpadeó cuando se dio cuenta de que Tabitha tenía la cabeza ladeada y parecía concentrada como si estuviera escuchando algo. Kirche también se dio cuenta y parpadeó sorprendida. «Tabitha, ¿estás usando un hechizo de aire para escucharlos desde aquí arriba?», preguntó la pelirroja, sonando incrédula. Cuando la chica de cabello azul asintió, la germana chilló indignada. «¿Y no estás dejando que el resto de nosotros escuche? Date prisa y expande el hechizo». Con un movimiento de cabeza, Tabitha agitó su varita y de repente se oyeron dos voces más en el acantilado. Corte de escena por un momento, solo hubo silencio. Luego, una voz habló. «¿Qué fue eso, Gandalf?» Una vez más, ¿por qué no pude reclamarlo? No dije nada en respuesta, simplemente observé cómo el gigante se enderezaba. Mi maestro tenía razón al concederme el uso de Jormungand. Debe ser destruido. Incluso si se necesita este gigante para hacerlo, entonces debes morir aquí ahora. Jormungand. ¿Era ese el nombre de la cosa en la que viajaba mi enemigo? Si es así, entonces espero que nunca haya sido invocada a la clase Rider. Algunas cosas eran demasiado baratas. Fuera lo que fuese este Jormungand, aparentemente era suficiente para detener incluso a un Caliburn roto. Bueno, tal vez no detenerlo. Parecía que, tal como había sucedido hace tanto tiempo, me impidieron matar a mi enemigo por pura física. Al igual que sucedió contra Fouquet, la gran masa del brazo, combinada con la magia defensiva que portaba, había sido suficiente para desviar mi ataque. Al menos esta vez era poco probable que alguien se quejara de que se destruyera una colina, no en comparación con lo que ya habíamos hecho los dos en este valle. Cuando el titán que tenía delante bajó los brazos, vi que Mjolnir apareció de nuevo ante mí. Ya no se reía maniáticamente. Ni siquiera se burlaba ni me gruñía. Cuando nos conocimos por primera vez, se reía y me despreciaba. La segunda vez había sido cautelosa y calculadora. Esta vez estaba furiosa y sedienta de sangre. Ahora, sin embargo, ahora ya no era algo divertido con lo que jugar, ni un enemigo potencialmente peligroso, ni un enemigo odiado. Yo era algo que podía amenazar verdaderamente a su maestro. Y como tal amenaza, sería borrado. Parecía que los tiempos de los juegos y las pruebas habían terminado. Ahora ambos sabíamos que lo que se alzaba ante nosotros debía ser borrado con todo nuestro poder. «Muere, Gandalf», ordenó la sirvienta que estaba frente a mí, con voz tranquila y autoritaria. Debajo de ella, el gigante se sacudió como un perro, y de las grietas y hendiduras de su armadura comenzaron a descender pequeñas formas. Observé cómo caían, notando dónde aterrizaban y cómo cada forma se desplegaba y se ponía firme. Alvis. Era como ver caer una lluvia oscura alrededor del coloso. No solo había traído a ese titán a este enfrentamiento, sino que aparentemente en algún momento había escondido un ejército de Alvis con ella. Parecía que ya no me subestimaban. El Jormungand se quedó atrás, con el brazo y la espada en alto para defenderse. Mjolnir se encontraba de pie sobre su hombro, observándome atentamente. Debajo de él, la horda de Alvis despachados comenzó a acercarse a mí. Parecía que ya no quería correr riesgos. Con el castillo ambulante para defenderla, se quedaría a su lado y se protegería de más ataques como el de Caliburn mientras esperaba que la horda misma me destrozara lentamente. «Derflinger», dije, dirigiendo la espada a mi hombro mientras descartaba mi arco. «Sí, compañero», dijo la espada. Sonaba resignada. Había observado lo mismo que yo mientras se reunía el grupo. «¿Te acuerdas de lo que pasó en las colinas de Sajonia Gotha?», pregunté, mientras extendía la mano para sacar la antigua espada. Siseó contra mi vaina, la promesa del acero antes de la batalla. «Sí, lo sé. Así que dime, compañero. Esto no es un suicidio, ¿verdad? ¿Tienes un plan? ¿Uno entre 50? Preguntó con voz sombría. No, respondí. No es eso. Me preguntaste por mi hechizo. ¿Recuerdas? Ah, sí, murmuró la espada, y luego se animó. Espera, ¿quieres decir que finalmente podré escuchar el resto? Sonaba ansiosa. ¿Sí? Siempre me pregunté cómo terminaría. Bueno, parece que finalmente lo sabrás, le dije con voz suave. La espada en mi mano estaba caliente y el tesoro que tenía frente a mí estaba cerca.
Soy el hueso de mi espada, susurré, y los primeros de ellos se me echaron encima. Derflinger destelló y los derribó. Los diminutos Alvis cayeron al morderlos. Al igual que en el orfanato de las afueras de Saxegota, en el momento en que la espada mágica para beber golpeó, cortó el hechizo que mantenía a las pequeñas criaturas móviles. Detrás de ellos aguardaban más. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre, mi voz se alzó mientras continuaba cantando. Dentro de mí, sentí que mis circuitos comenzaban a zumbar. Esto era más que solo yo invocando una de mis espadas, más que solo yo trazando. Los cuerpos de los Alvis comenzaron a amontonarse mientras la espada en mi mano continuaba bebiendo profundamente de las cosas. Mientras caían, las runas en sus frentes que denotaban que pertenecían al sirviente frente a mí parpadearon y se apagaron. He creado más de 1000 espadas, canté, y lo sentí en lo más profundo de mí. Esto era más que magia, más que proyectar una simple irregularidad en la naturaleza. Esto era más profundo, esto era más amplio. Sin darme cuenta de la pérdida, ni de la ganancia, mi voz se hizo más fuerte a medida que las pilas de muñecas rotas a mi alrededor también crecían. A lomos de su gigante, Mjolnir se movió, escuchándome incluso a la distancia. ¿Qué estás haciendo, Gandalf? Dijo ella, con voz suave pero de algún modo audible. Debía ser el resultado de uno de sus innumerables artefactos. He resistido el dolor para crear armas. Declaré, ahora en voz alta, audible incluso por encima del estruendo desvencijado que producían los innumerables títeres que se acercaban a mí. No tienes ninguna posibilidad, Gandalf, me dijo mi enemiga, entrecerrando los ojos y elevando la voz. No sabía lo que yo estaba haciendo, pero sabía lo suficiente como para reconocer mi confianza en ello. Eso la puso nerviosa. Esas no eran las acciones de un hombre condenado. Así era como actuaría alguien que todavía creía que podía ganar. Estoy esperando tu llegada, no me arrepiento. Grité y en mi mente vi el rostro de Saber. Todo mi cuerpo estaba caliente, la magia pura corría por mi cuerpo. Esto era todo. Este era el pináculo de mis logros. En lo profundo de mí, en los lugares oscuros que aún no había buscado, en las regiones desconocidas e inexploradas de mi alma, los circuitos a los que aún no podía recurrir cobraron vida. No eres más que un espadachín. Gritó Mjolnir, con los ojos entrecerrados por la rabia. El gigante que estaba debajo de ella tembló, respondiendo a medias a las órdenes tácitas que ella misma no se dio cuenta de que le estaba dando. Este es el único camino, juré, y para mí era más que un aria o un encantamiento. Era un juramento. Esta era la cara más verdadera de mi alma, la realidad de mi existencia. A mi alrededor, los Alvis saltaban para derribarme, y en su lugar eran aniquilados. Derflinger era un muro de plata en mi mano, las runas de Gandalf una estrella a su juego. Este era mi único y verdadero hechizo, mi única habilidad. Todo lo demás era solo una expresión de ello. Esto era para lo que mi cuerpo estaba hecho, para lo que había sido forjado, para lo que toda mi vida me había empujado a hacer. Las espadas no son suficientes para ganar esta batalla, Gandalf. Gritó el sirviente frente a mí, su declaración se mezcló con el parloteo interminable de un ejército de muñecas. Toda mi vida ha sido un Limited Blade Works, susurré con voz firme. Y de mí brotó fuego. Era brillante, demasiado brillante, pero también frío. Se alejó de mí, increíblemente rápido, en un círculo, cada vez más amplio. Y donde el fuego ardía, el mundo cambiaba. Antes de su paso había hierba verde estropeada por tierra destrozada bajo cielos azules. Después de su paso había polvo compacto, marrón rojizo y desolado. El cielo también cambió. Lo que una vez había sido azul y claro ahora era oscuro, una cosa oscura llena de nubes, la única luz que se hacía notar era la de los horizontes, un amanecer que nunca llegaría. Entremezclados con las nubes, colocados como sobre la nada, había engranajes, algunos girando solos, colgados solos y solitarios, otros entrelazados en un loco mecanismo de relojería que desafiaba la descripción. Y esparcidas sobre la tierra de color óxido, extendiéndose por todo este extraño y desolado panorama, había espadas. Esparcidas sin fin, enterradas con la hoja por delante, sus empuñaduras como extrañas y solemnes lápidas que cubrían todo lo que el ojo podía ver mientras me rodeaban a mí y a mis enemigos. El mundo se congeló. Las Alvis que me rodeaban eran como estatuas, ya que la voluntad que las respaldaba se había detenido, aturdidas por la vista imposible que ahora la rodeaba.
En la parte posterior de su Jormungand, Mjolnir se quedó congelada, con los ojos muy abiertos, incluso las runas en su frente parpadeaban mientras la conmoción, el terror, la recorrían. Esto era irreal, esto era una locura y, sin embargo, de alguna manera, esto ahora era realidad. Gandalf, susurró, ¿qué has hecho? ¿Te gusta? Le pregunté, con la mirada fija en el horizonte, en el amanecer que nunca llegaría, no allí. Envainé a Derflinger con naturalidad, aunque la espada parecía incapaz de hablar por sí sola ante lo que había provocado mi hechizo. ¿Qué es esto, Gandalf? No había hostilidad en su voz, ningún antagonismo. Esto estaba más allá de esas cosas. Me alegro ver que mi enemiga elegida reconocía la hazaña que había realizado por ella. Se llama esfera de realidad, le dije, sin mirarla todavía. No te sorprendas si nunca has oído hablar de ella. Incluso en mi tierra natal, donde ocurren cosas que escapan a tu comprensión con regularidad, esto es algo poco común. En toda la historia ha habido quizás 6, tal vez 7 humanos, incluyéndome a mí, que han logrado esto alguna vez. ¿Qué es esto, Gandalf? Repitió, incapaz de ser más verbosa o explícita. No la culpé. Es la verdadera expresión de mi yo más íntimo, la proyección de mi percepción interna de la realidad sobre el mundo mismo, le dije en voz baja. Esta es mi alma, Mjolnir, hecha realidad. Pisa con cuidado sobre ella. Una cánica de realidad. El nombre se tomó de la misma metáfora que usé para explicar los fantasmas de Cánica. Si un fantasma de Cánica era la capacidad de sacar siempre una cánica blanca de entre 100 negras, entonces una cánica de realidad simplemente convertía todas las negras en blancas. El valle en el que habíamos luchado había desaparecido. Ahora solo quedaba este campo desolado. ¿Qué has hecho, Gandalf? Repitió, y esta vez la rabia que le faltaba volvió a impregnar su voz. ¿Qué has hecho? Esto es a lo que te enfrentas ahora, Mjolnir, le dije, mientras mi propia rabia regresaba, aunque ahora estaba fría. Esta batalla había ido más allá del punto en el que eran solo dos enemigos que se odiaban mutuamente luchando a muerte. Ahora era un encuentro entre uno que había traído un ejército y otro que había estado a la altura de ese ejército. Las espadas no son suficientes para ganar esta batalla. Lo que enfrentas ahora es un número ilimitado de ellas. Armas incomparables, empuñadas por héroes y villanos, grandes y pequeños por igual. Un arsenal ilimitado de espadas se encuentra ante ti. Perro. Me acusó, con la ira al rojo vivo y mezclada con algo más. Miedo. Perro traicionero. Ahórrate la indignación, le espeté, molesto por su indignación. Tú eres quien trajo un gigante y un ejército a esta batalla. No te pongas moralista conmigo ahora que sabes que no es el enfrentamiento desigual que habías planeado. No me molesté en mirarla. Tenía los ojos concentrados en otra cosa. Bien. Espetó la Mjolnir, con la voz temblorosa por la rabia. El hecho de que tengas más espadas no cambia nada. Solo tienes 2 manos para manejarlas, rey de espadas. La miré de reojo y creo que la sonrisa en mis labios la puso nerviosa. Ah, ¿sí? Pero tú te olvidas, reina de las muñecas, la reprendí con un tono de voz que sonaba como un canto. Esta es mi alma. ¿De verdad creías que sería tan fácil? En un movimiento que robé directamente de Gilgamesh, levanté mi mano izquierda en el aire mientras me daba la vuelta, me concentré una vez más en mi destino y chasqueé los dedos una vez. Sobre mí, los engranajes de mi alma colgados en el cielo se agitaron una vez con un ruido como el latido del corazón de Dios. Y desde el cielo una lluvia de plata se arrojó sobre mis enemigos. Corte de escena, me peleé con él, murmuró Guiche, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. No puedo creer que me peleé con él. ¿En qué estaba pensando al pelearme con él? Debe ser culpa de mi madre. Debió haberme dejado caer de cabeza cuando era un niño. Hermano mayor, jadeó Silpit, y la cola del dragón se agitó furiosamente mientras la bestia le agarraba la cabeza con sus garras. Me duele, hermano mayor. Basta. Basta. Me duele. Fuera lo que fuese lo que Shirou estaba haciendo en ese momento, no le sentaba bien al dragón. Tabitha intentó calmar a la gran bestia azul lo mejor que pudo, pero parecía que nada más que la reversión del extraño y retorcido mundo en el que se encontraban calmaría al reptil. Con la explicación de su sirviente, proporcionada por la magia del viento de Tabitha, resonando en la cabeza de Louise, ella solo pudo observar cómo las espadas, aparentemente emergiendo del cielo mismo, se lanzaban como meteoritos sobre el ejército de muñecas que una vez lo habían amenazado hace solo unos momentos.
Louise no se dio cuenta mientras la masa de muñecas era perforada una y otra vez por la corriente interminable de espadas que se lanzaban aparentemente de la nada hacia ellas. En cambio, ella miraba fijamente el terreno en el que de repente se encontraban. ¿Por qué no te mantienes alejado de las colinas? Resonó en su mente la pregunta que la propia Louise había formulado hacía tanto tiempo. No era de extrañar que él no se molestara en intentar evitarlas. Las llevaba consigo en todo momento, si ella entendía lo que había sucedido hacía unos momentos. Era extrañamente paradójico, notó. El fuego que se extendía, como el fuego del que había nacido su sirviente, se combinaba con la gran colina inclinada cubierta de lápidas como espadas. Louise supo de alguna manera que esto era más que una representación metafórica de su ideal. Esto era más que un reino donde podía reclamar las espadas que cubrían la tierra a su alrededor. Esta era la visión que su sirviente tenía del futuro. Esta era la colina en la que Shirou moriría algún día. Su sirviente llevaba su tumba consigo donde quiera que iba, y de hecho la buscaba deliberadamente cada vez que la batalla era lo suficientemente extenuante como para justificarlo. A medida que la batalla en el valle se intensificaba, Louise se arrastró más cerca, resistiendo el impulso de alejarse de la lucha que se desarrollaba ante ella. Ella sabía que algún día Shirou moriría en una colina de espadas, contra una fuerza superior y en defensa de otros. Ahora estaba parado en esa colina, y aunque el ejército se había ido, él todavía se enfrentaba a un titán manejado por otro sirviente como él, y que estaba luchando para protegerla a ella y a Tabitha, y al resto de ellos también. Pero lo que importaba ahora era que su sirviente moriría solo. Y ella seguía allí. Shirou no estaba solo. Ella rezó para que fuera suficiente. Si hubiera podido apartar la mirada de la batalla entre los sirvientes, se habría sorprendido al ver que la varita en su mano chisporroteaba con poder, derramándolo como un rayo mientras el instrumento de su magia se sacudía en su agarre. Podría haber recordado la explicación de Derflinger de que su fuerza de voluntad se recargaría de acuerdo con su estado emocional. Pero Louise no miró hacia abajo ni recordó. En cambio, estaba ocupada jurando que si no era suficiente, y que si Shirou caía, entonces ella misma mataría a esa perra. Corte de escena. Caminé por el campo infinito de espadas. A mi alrededor, las muñecas se rompieron y se hicieron añicos mientras una lluvia de espadas descendía del cielo. Dentro de mi esfera de realidad, un Limited Blade Works, estaban todas las espadas que había visto, todas las espadas que había visto. Al transcribir el lugar de mi alma que servía como depósito de mis armas al mundo real, pude recrear a la perfección todas las armas que había visto. Aquí no había degradación de sus habilidades, ni siquiera una posibilidad de que mi concentración pudiera fallar y pudiera equivocarme en su rastreo. Más que eso, también tenía cierto grado de control sobre ellas. Este era mi mundo hecho realidad, y en mi mundo, si quería que las espadas cayeran del cielo y destrozaran a mis enemigos, entonces caerían del cielo y destrozarían a mis enemigos. Fue una técnica loca. Y no iba a ser suficiente. Podía sentir que el od dentro de mí se drenaba mientras lo bombeaba en mi construcción, mientras continuaba alimentándolo con poder para poder resistir los impulsos correctivos del mundo. Había cambiado la realidad misma, y la realidad no se iba a quedar de brazos cruzados y dejar que tal falta de respeto quedara impune. Más que eso, podría haber sido capaz de reconstruir mi arsenal en su totalidad, pero eso no cambiaba el hecho de que la gran mayoría de mis espadas eran cosas simples y mundanas. Eran más que suficientes para destruir a los Alvis reunidos aquí, pero contra el gigante y su magia protectora, que había sido lo suficientemente fuerte como para detener incluso al roto Caliburn. No es suficiente, Gandalf. Gritó Mjolnir, el gigante que sostenía un brazo por encima de la cabeza para defenderse de la lluvia de acero. Podía distinguir sus rasgos a lo lejos y tenía una mueca de locura en el rostro. Ni siquiera esto será suficiente para salvarte. Al final, ella tenía razón. Podría tener armas ilimitadas aquí, pero aún así solo tenía 2 manos para sostenerlas, y mucho od para potenciarlas. Mientras yo seguía alejándome de ella, mi enemigo obligó al gigante que estaba debajo de ella a moverse. Sin el tesoro de Alvis, no tuvo más opción que volver a la ofensiva, y el monstruo Jormungand una vez más saltó hacia adelante para acercarse a mí. Su espada titánica se movía demasiado rápido para algo de su tamaño demencial mientras se abría paso a través del aire con un ruido rugiente. Pero no importaba. A pesar de todas las opciones que me ofrecía Unlimited Blade Works, al final no era más que una forma de entregarme mi verdadera arma. Mientras el gigante cargaba, llegué a mi destino.
En el centro mismo de mi esfera de realidad, elevada por encima de todas las demás y separada de las otras espadas desnudas que estaban enterradas en la tierra, se encontraba una espada y su vaina, firmemente plantadas en el suelo. Tanto la espada como la vaina eran azules, con trazos dorados y engastados con plata. Eran exquisitas de contemplar. Mientras la espada del gigante descendía, tomé el arma y la desenvainé. Con la espada en mi mano derecha, sostuve la vaina en mi izquierda. Me di la vuelta y la sostuve en alto como si fuera un escudo que bloquearía las innumerables toneladas de la espada que se abalanzaban sobre mí. Abalaón, susurré, y la vaina se disolvió en innumerables partículas de oro, extendiéndose a mi alrededor, envolviéndome, abrazándome. Cuando la espada del monstruo golpeó, fue rechazada tan violentamente que la espada se hizo añicos, lanzando brillantes fragmentos de acero caliente hacia el gigante y el sirviente que la montaba. ¿Qué? Mjolnir logró jadear, levantando frenéticamente un brazo para protegerse la cara incluso cuando la magia protectora del gigante la protegía de la lluvia mortal de acero que una vez más fue arrojada hacia ella. Avalan, la vaina de la espada de mi sable. Fue creada por las propias hadas y representaba los deseos de las poderosas criaturas inhumanas por la humanidad. Simplemente llevarla era casi inmortal, la espada otorgaba a su portador inmunidad incluso al tiempo, ya que regeneraba constantemente a su portador. Se podía sobrevivir a heridas que serían instantáneamente fatales, incluso se podían regenerar miembros u órganos faltantes. Y eso era solo lo que significaba sostener la vaina. Cuando se lo invocaba como un noble fantasma, Avalon se disolvía y rodeaba a su portador, alojándolo en la seguridad del mismísimo reino de las hadas. Dentro de su abrazo protector, a pesar de seguir de pie en mi desolada esfera de realidad, podía sentir una cálida brisa en mi rostro, sentir un suave sol calentándome y oler madreselvas y lavanda. Incluso cuando todavía estaba en el campo de batalla, también estaba en otro mundo ahora. Era una magia protectora de un nivel que superaba incluso a las 5 magias verdaderas. No existía nada que pudiera hacerme daño mientras estaba en el abrazo de Avalon. Esto era lo que ningún otro hechizo defensivo jamás creado podría emular. Incluso Counter probablemente se quedaba despierto hasta tarde en la noche, chupándose los pulgares metafóricos y llorando porque nunca podría ser tan bueno. Mientras Mjolnir intentaba corregir el desequilibrio repentino en el peso de su gigante, tambaleándose por la repentina pérdida de su espada, levanté mi mano derecha. La espada que sostenía brillaba con luz. No solo se reflejaba o brillaba, sino que realmente brillaba como un segundo sol que había descendido a la tierra y estaba sostenido en mis manos. Una ráfaga de viento surgió de mí, enviando un círculo concéntrico de tierra polvorienta lejos de mí mientras cargaba la espada con Od. Dije entre dientes, apretando los dientes y moviendo mi mano izquierda y arriba para ayudarme a controlar la espada en mi mano mientras una columna de luz emergía de su punta para perforar el cielo. Calibur. Bajé la espada sagrada, Excalibur, la espada de la victoria prometida, el arma de mi amante perdido, la cristalización de los sueños de un planeta, el más grande de los noble fantasmas. Desde su punta se lanzó un rayo de luz, la única indicación de partículas de luz cinética supercargadas que la hoja liberó, una ola de destrucción tan poderosa que esta espada podría cortar las montañas mismas. El ataque golpeó y Jormungand dejó de existir. Cualquiera que haya sido la magia defensiva, fue barrida como si fuera papel, el acero y lo que fuera que estaba debajo del acero se rompieron y se desgarraron mientras la bestia era despedazada en pedazos de un solo golpe. El ataque continuó detrás de la bestia, la ola de luz talló un valle en el suelo de mi esfera de realidad, un camino desde donde la punta de mi espada descansaba contra la tierra hasta el horizonte de mi alma. Con un ataque, el gigante negro dejó de existir. Jadeando, volví la mirada hacia mi enemiga restante. No sé qué instinto la había impulsado a lanzarse lejos de su mayor arma, pero le había servido de mucho. Mientras su gigante caía al suelo en pedazos, ella se había arrojado al aire. La fuerza de mi ataque la había hecho rodar como una pluma atrapada en una brisa caprichosa. No sé cómo había sobrevivido a una caída desde tal altura, probablemente debido a la interferencia de otra de sus innumerables piezas de joyería. Había aterrizado mal, despatarrada a 4 patas mientras jadeaba, con los ojos fijos en la devastación que mi único ataque había causado. Su respiración salía en jadeos cortos y desesperados, y tenía los ojos muy abiertos cuando volvió a mirarme. Ella había traído un monstruo y un ejército a esta batalla, y yo no había traído nada más que la espada en mi espalda.
Y ahora ella estaba en el corazón de mi poder, mientras yo llevaba la espada más grande de toda la historia y estaba protegido por poderes que igualaban a los mismos dioses. Y realmente esperaba que ella no tuviera idea de lo cerca que estaba realmente esta batalla en este momento. Unlimited Blade Works fue la reescritura simultánea de la realidad, junto con la creación de cada espada que había visto. Darle forma y mantenerla no era algo fácil ni siquiera en los mejores días. Avalon, cuando se usaba pasivamente como regenerador, era mucho más fácil de usar, pero invocar la protección de las hadas requería poder. Una vez, mi padre adoptivo había usado la vaina para salvarme del infierno en el que se había convertido mi hogar, y el noble fantasma había sido implantado en mi cuerpo. Fue por eso que pude manejarlo mejor que cualquier otro fantasma en mi colección. Mi cuerpo recordaba a Avalon en cada órgano, en mi médula, hasta en mis propias células. Fue por eso que pude limitar el drenaje que el hechizo defensivo había agregado al mantenimiento de mis Reality Marbles. Pero Excalibur era otro asunto. Usar el ataque más fuerte de la espada, incluso una vez, era una tensión que no podría duplicar. Esa había sido la única vez que podría invocarlo en esta batalla. Ahora estaba al borde del abismo de mi poder. No había forma de saber cuánto tiempo más podría aguantar con esos 3 drenajes en mis circuitos. Ya podía sentir que mi odd disminuía a niveles peligrosos. Pero no podía detenerme, no ahora. Mjolnir estaba acorralada y también en sus últimas fuerzas. Podía ver en sus ojos que quería huir, y si lo hacía, sería una de las que se habrían escapado. Habría presenciado el verdadero alcance de mi habilidad, y cuando regresara estaría lista para mí. No tenía ninguna duda de que al menos una de esas joyas en su cuerpo era algún tipo de medida de escape. Tenía que mantener un Limited Blade Works, confiando en la naturaleza alterada de la realidad para evitar que pudiera usar sus artefactos para escapar. Y como ahora no podía huir, era un animal acorralado, y los animales acorralados eran peligrosos. Desde donde estaba arrodillada en el suelo, su mirada cambió. Donde hace apenas unos segundos me había estado mirando boquiabierta y aterrorizada, ahora tenía los dientes apretados y los labios fruncidos en una mueca de odio, sus ojos entrecerrados por el odio. En un movimiento rápido se enderezó, manteniendo las manos en el suelo mientras extendía las piernas. Era una postura que me recordaba a Rider y me puso nerviosa. Nada bueno viene de una postura que parecía tan provocativa en medio de la batalla. Tú, gruñó, aparentemente incapaz de decir nada más a medida que su ira crecía. En su frente, las runas comenzaron a brillar con más fuerza y una vez más su cabello comenzó a agitarse a su alrededor. Tú, sin decir una palabra más, me lancé a la carga. No me quedaba suficiente poder para reforzarme, pero mis propias runas también brillaban como una antorcha y confié en que el poder de Gandalf sería suficiente para derrotar a Mjolnir. Mientras me acercaba, ella saltó hacia atrás, levantando una de sus manos frente a ella. Surgió fuego, probablemente de uno de sus anillos, una corriente de llamas al rojo vivo como la que uno podría haber esperado de un lanzallamas en mi mundo natal. Envuelto en el abrazo de Avalon, ni siquiera noté el olor a humo mientras cargaba, Excalibur atacando rápido. Ella levantó su otra mano, y por un momento la hoja se ralentizó lo suficiente como para que ella se deslizara debajo de ella. Se llevó la mano al cuello y rompió uno de sus collares, un trozo de hierro que estaba engastado con rubíes, y me lo arrojó con un chillido. El collar cambió en el aire y se convirtió en un trozo de cadena tachonada de cuchillas como alambre de púas que intentó envolverme. Lo bloqueé con la espada en mi mano, y se partió. Los pedazos intentaron aferrarse a mí, pero no pudieron encontrar apoyo en la barrera que me rodeaba. Joya tras joya, me lanzó sus artefactos mientras se retiraba. No sé cómo igualaba mi velocidad. Tal vez también fuera un aspecto de su clase, o tal vez solo tenía suficientes artefactos de mejora personal para seguirme el ritmo, pero de alguna manera se las arregló para mantenerse fuera del alcance de mi espada lo suficiente como para evitar un golpe letal. A veces, la punta de Excalibur encontraba su carne, pero a veces simplemente se deslizaba, y otras veces simplemente le causaba una herida superficial. Me produjo un placer perverso el hecho de que, por una vez, no era yo quien tenía que soportar innumerables heridas menores esta vez. Si la batalla anterior había sido una batalla de fuerza en la que ambos bandos habían utilizado sus mejores armas, ahora se había convertido en una batalla de resistencia. Ambos estábamos en la última etapa. La cuestión era si ella sería capaz de evadirme el tiempo suficiente para que yo me quedara sin magia, o si ella se quedaría sin tesoros que pudieran salvarla antes de eso.
Esperaba que no supiera lo cerca que estaba del final de mi resistencia. Su gruñido se hacía cada vez más grande mientras intentaba frenéticamente mantenerse por delante de mi espada. Parecía que su desesperación solo aumentaba su odio. Gandalf. Muere. 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 Me gritó y luego se llevó una de sus manos a la boca. Observé con disgusto, todavía tratando de apuñalarla mientras se llevaba el dedo meñique, que tenía solo un anillo en él a diferencia del resto de sus dedos, a la boca y luego lo mordió salvajemente, cortando el apéndice de un solo mordisco. Incluso mientras ignoraba su propia sangre que le salpicaba la cara, escupió el dedo en la mano a la que alguna vez había estado unido. Tráeme los medios para derrotar a este enemigo. Gritó, ordenando que se activara el tesoro al que acababa de sacrificar un pedazo de sí misma, y apretó el dedo ensangrentado en su puño. De entre sus nudillos noté que comenzaba a emitir luz, incluso mientras esquivaba otro golpe de Excalibur. Estaba a punto de lanzar mi siguiente ataque cuando mis instintos me gritaron que lo esquivara. Me giré hacia un lado, olvidando por un segundo que lo que fuera que estaba a punto de impactarme sería bloqueado por Avalon, y una mancha plateada pasó a mi lado. Mjolnir, que parecía estar esperándolo, atrapó la mancha con su mano todavía sana, y luego ambos nos quedamos paralizados cuando vimos lo que sostenía ahora. Mierda. En su mano sostenía a Gram, la espada de la ruina y la gloria. Sigurd la había blandido en la Edad Media, otro de mis poderosos nobles fantasmas que había adquirido en las puertas de Babilonia de Gilgamesh. Era la predecesora de la propia Caliburn, la más fuerte de las espadas demoníacas, la perdición de los dragones. Las runas en la frente de Mjolnir brillaron y su sonrisa se volvió salvaje. Y también era, lo más importante, un artefacto mágico que ahora estaba en manos de la mente de Dios. Le eché la culpa a la raíz. Todo había ido muy bien. Mi siguiente ataque con Excalibur fue recibido por la espada que tenía en la mano y, por un momento, pude sentir que la hoja en mi mano temblaba cuando la espada sagrada chocó con la espada demoníaca. Y luego, la hoja que estaba bloqueando mi ataque estalló en fuego oscuro. Por un segundo, bloqueó mi visión y luego volví a parar desesperadamente. Mjolnir ya no huía, ahora se mantuvo firme contra mí, y la pelea se volvió aún más cruel. Mientras intercambiábamos golpes, las dos espadas chirriaban una contra la otra mientras sus propias naturalezas chocaban. Podía decir que Mjolnir no tenía la menor idea de cómo manejar a Gran como una espada. Ella bloqueaba torpemente, confiando en su velocidad y mejoras para evitar que la empalara. Sin embargo, estaba manejando a Gran como un artefacto a un nivel que ni siquiera yo podía igualar. La espada en su mano estalló en llamas oscuras, serpentinas de fuego se lanzaron hacia mí como latigazos, impactando contra el escudo de Avalon inútilmente, pero a veces cegándome para que pudiera atacar de nuevo. Ambos estábamos jadeando ahora, pero vi que sus ojos se dirigían hacia Excalibur y luego hacia mí, y su sonrisa salvaje se ensanchaba. Ella tenía su propio noble fantasma, y parecía que mientras lo manejaba se dio cuenta de cuánto de su poder provenía del usuario. Pude verla haciendo la conexión, probablemente a juzgar por lo mucho que la espada maldita en su mano estaba bebiendo de ella, que había una razón por la que no había lanzado un ataque como el que ya había destruido a Jormungand. Ella sabía que me estaba cansando. Había estado manteniendo a Avalon hasta este punto para ayudar a reforzar la imagen de invulnerabilidad y poder que la había sacudido. Sin embargo, ahora solo me estaba agotando. Pasé a Excalibur a una mano, saqué a Derflinger de mi espalda y lo usé para bloquear la llama negra de Gram. ¡Ay! ¡Caliente! Exclamó la espada, aullando al encontrarse con las llamas de la hoja maldita, pero hizo lo que yo esperaba. Bebió la llama. Ahora empuñando a Excalibur en mi mano derecha y a Derflinger en mi mano izquierda, dejé que la defensa de Avalon cayera. Los ojos de Mjolnir se fijaron en el fantasma de defensa mientras se reformaba frente a mí, su mirada era codiciosa, y empujé hacia adelante, abrumando a la espada con las dos manos para que no pudiera poner sus manos sobre él. La situación se estaba volviendo desesperante. Parecía que no iba a poder atravesarla como esperaba. Mi mente corría a toda velocidad mientras nuestras espadas se unían, el sonido del acero contra el acero y el grito ocasional de Derflinger de caliente. Resonando en el aire. Mientras sentía que los últimos restos de Miot comenzaban a consumirse, decidí mi plan. Tropecé y, tratando de recuperar el equilibrio, hundí la punta de Excalibur en el suelo para intentar enderezarme. Los ojos de Mjolnir se entrecerraron de alegría cuando caí y las llamas negras de Gran se lanzaron hacia mí.
Desesperadamente, arrojé a Derflinger, la espada bebió el fuego y me protegió, pero la mente de Dios golpeó a Gran con fuerza y la espada consciente se me escapó de las manos. Ahora indefensa, medio arrodillada y con mi otra espada atrapada en la tierra, Mjolnir levantó a Gran por encima de su cabeza. Podía verlo en sus ojos, el salvaje deleite que iba a sentir cuando me cortara con una de mis propias espadas. Me pregunté si planeaba tomar mi cabeza como trofeo para su maestro después de hacerlo. En lugar de abrirme el cráneo como había planeado, me lancé hacia ella, dejando atrás a Excalibur y tomando otra arma que invoqué sin mirarme 2 veces. Enkidu. Grité con voz gutural. La mano que una vez sostuvo a Derflinger se envolvió alrededor de las manos que sostenían a Gram, y los ojos de Mjolnir se abrieron cuando las cadenas nos rodearon, envolviéndonos. Enkidu, otro fantasma que había obtenido de mi antiguo enemigo Gilgamesh, las cadenas que se habían usado para atrapar incluso al toro del cielo. La cadena se hacía más fuerte si se usaba contra la divinidad. Desafortunadamente, ninguno de los dos era divino, así que dudaba que fuera demasiado efectiva por mucho tiempo. Los dos estábamos acurrucados juntos, cara a cara, pecho con pecho, cadera con cadera y vientre con vientre. Sobre nuestras cabezas sostenían a Gram, Mjolnir luchaba por bajarla para poder acabar conmigo, y pude ver su gruñido cuando se dio cuenta de que no podría derribarme. Si intentaba usar la llama de Gram tan cerca, no había duda de que ella misma sería atacada. Mientras ella me gruñía, le devolví una sonrisa fría. Entonces giré la hoja que mi mano derecha sostenía agarrada entre nuestros cuerpos para que nos cortara a ambos, y la pasé por nuestra carne al mismo tiempo. Un dolor cegador me atravesó y dejé escapar un grito cuando el fuego ardió en mis circuitos mágicos. A mi alrededor, mi esfera de realidad se quebró como un cristal y la realidad se retorció al disolverse, la verdadera naturaleza del mundo se reafirmó después de tanto tiempo. Al hacerlo, la cadena que nos unía a los dos desapareció, al igual que la espada por la que ambos estábamos luchando. La agonía se apoderó de mi mano izquierda y grité de nuevo, un ruido que se hizo eco de la mujer con la que había estado luchando. Ambos sufrimos espasmos, nuestros cuerpos se sacudieron en una reacción incontrolable al dolor y la magia que nos atravesaba. Simultáneamente ambos caímos al suelo, jadeando desesperadamente mientras lo hacíamos. Bueno, parecía que no funcionó tan bien como esperaba. ¿Qué has hecho, Gandalf? Dijo la mujer que estaba a mi lado, con la voz aún cargada de dolor. Te mataré lentamente por esta indignidad, me aseguró, aunque el temblor de sus palabras podría haber socavado la seriedad de las mismas. Seguro que lo harás, murmuré, mientras lentamente me las arreglaba para ponerme a 4 patas. Por la bendita raíz, eso había dolido mucho más de lo que pensé que sería. Podía sentir mi cuerpo temblando mientras intentaba superar la inundación de endorfinas y adrenalina que la repentina agonía había forzado a inundarlo. Lentamente, repitió mi enemiga, que también empezaba a ponerse de pie. Las dos debimos haber dado una imagen patética mientras nos tropezábamos para ponernos de pie. Voy a. Se quedó en silencio, luciendo insegura acerca de algo. Voy a. Hizo otra pausa y sus ojos se dirigieron a sus manos. ¿Qué pasó? Susurró en estado de shock. Gandalf, ¿qué hiciste? Comenzó a gruñir. Has estado preguntándome eso mucho últimamente, le señalé, mi mente cansada se aferró a esa declaración absurda. Sacudí la cabeza rápidamente y me concentré. Se llamaba Rulebreaker, le informé, aunque ahora estaba demasiado ocupada pasando las manos por sus joyas, sus ojos se abrieron y el pánico comenzó a instalarse. Era una espada otorgada a Medea de Colchis por los propios dioses. Tiene el poder de romper cualquier contrato mágico sin consecuencias para ninguna de las partes involucradas. Fruncí el ceño. Bueno, se suponía que no tendría consecuencias. Estoy bastante seguro de que no me dolió tanto la última vez que dejé de ser Gandalf. ¿Qué? Susurró Sheffield, con los ojos muy abiertos por el horror. Comenzó a tocarse las orejas, tocando una de ellas en particular. Maestro. Maestro, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo oírlo, maestro? Maestro Joseph. Suplicó, rascándose la oreja que supuse que era la que le permitía comunicarse con su maestro, bueno, su antiguo maestro cuyo nombre aparentemente era Joseph. Guardé ese pequeño detalle para más tarde. No te molestes, le dije, y finalmente logré enderezarme por completo. Ya no eres la mente de Dios, Sheffield. Tus artefactos son inútiles. No, 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 no.
gritó, arañándose las orejas y el pecho, clavándose las uñas en la piel mientras las pasaba por sus artefactos, que para ella ya no eran más que joyas de mal gusto. Empecé a reírme de ella, lentamente al principio, pero poco a poco me fui haciendo más fuerte. Parecía que eso la sacaba del pánico en el que había caído. Tú, siseó, con las manos apretadas en puños y la voz furiosa. ¿Crees que esto es gracioso? También traicionaste a tu maestro. Eres un traidor. ¡No! Exclamé, levantando una de mis manos desesperadamente. No, no es eso. Es solo que, bueno, durante toda esta batalla, tu bota ha estado desatada. ¿Qué? Preguntó confundida por mi observación y bajando la mirada involuntariamente para ver de qué estaba hablando. Fue entonces cuando le di un puñetazo por sorpresa. Ella cayó con un grito de sorpresa y yo caí sobre ella. Mi cuerpo todavía estaba demasiado débil y temblaba al azar, pero monté a la sorprendida mujer y comencé a golpearla hasta matarla con mis propias manos lo mejor que pude. Ella estaba confundida en este momento, desorientada, pero eso pasaría. Después de la primera vez que había perdido mis runas de Gandalf, había descubierto que el hecho de que ya no brillara no cambiaba el hecho de que todavía conservaba la experiencia y la memoria muscular que había adquirido con mis armas cuando las tenía. Si le daba suficiente tiempo, Sheffield podría volver a aprender las habilidades que una vez le habían resultado naturales. Más que eso, era completamente posible que su maestro pudiera restablecer su contrato con ella. Si lograba escapar ahora, todavía tendría su tesoro de artefactos y seguiría siendo una amenaza para Louise. Entonces, aunque estaba demasiado débil para sostener una espada en este momento, aunque estaba completamente agotado de magia, aunque sentía que acababa de meter ambas manos en dos enchufes eléctricos separados mientras estaba de pie en un charco, iba a terminar esta pelea. Incluso si eso requiriera simplemente aplastarle el cráneo con mis puños. El primer puñetazo la desorientó y me dio tiempo de montarla para que no pudiera escapar. Le di un golpe tras otro, a veces con los puños y a veces con los codos. No importaba. Lo que importaba era matarla. Después del tercer golpe, ella empezó a contraatacar, sus largas uñas me arañaban la cara. Una de ellas se acercó peligrosamente a mi ojo y, después de eso, solo pude ver rojo mientras la sangre caía a borbotones. Fue la primera herida que recibí en esta batalla, curiosamente. Fue más difícil de lo que pensaba, golpear a alguien hasta matarlo. Resulta que el cráneo humano es en realidad más resistente que los puños de un humano. En algún momento sentí que los dedos de mi mano izquierda se rompían al impactar contra su rostro magullado e hinchado. Cambié mi plan a agarrarla por su cabello largo y empujar su cabeza hacia el suelo una y otra vez con mi mano derecha. Cuando eso no funcionó, logré encontrar un trozo de acero destrozado que quedaba del gigante con mi mano izquierda. Me tomó un momento agarrarlo con mis dedos rotos, y me dolió muchísimo, pero logré arrastrarlo debajo de su cráneo que todavía estaba golpeando contra la tierra. Eso funcionó mejor. No estaba seguro de cuánto tiempo estuve en eso, ya que en ese momento solo funcionaba con adrenalina, pero finalmente, ella dejó de moverse. Me incliné hacia atrás, todavía arrodillado sobre el cadáver que se estaba enfriando frente a mí, y jadeé desesperadamente en busca de aire. Por la raíz, estaba cansado. Al otro lado del claro, frente a mí, se oyó una voz. Miré hacia mí y vi que Derflinger estaba presente. Así es. Derflinger había sido una espada real y no una parte de mi esfera de realidad, por lo que había seguido existiendo incluso mientras el resto de mi realidad simulada había desaparecido. ¿Tu bota está desatada? Me preguntó la espada con voz incrédula. Me muestras una magia tan poderosa que recrea la existencia y espadas tan fuertes que me hacen sentir un poco inadecuado y, al final, ¿le dices que su bota está desatada? Me encogí de hombros, incómodo. ¿Funcionó, no? Por un segundo la espada se quedó en silencio, y luego empezó a reír sin poder hacer nada. Por un momento la miré sin comprender, y luego me uní a ella. Nuestra risa resonó en el valle tranquilo que se había reorganizado por la batalla que acababa de terminar. Finalmente, ambos nos quedamos sin palabras y nos reímos entre dientes. Compañero, eres sin duda la persona más divertida que me ha tocado jamás, me dijo la espada, y le dediqué una sonrisa cansada. Me alegro de divertirte, Derf, le dije con voz agotada. Lentamente, me puse de pie una vez más. Antes de alejarme del cuerpo que tenía frente a mí, comencé a registrarlo, tirando de su ropa hacia los lados mientras lo hacía.
Tendría que volver aquí más tarde y saquearlo por completo, si no para poder tener todos sus lindos juguetes para mí, entonces para que su maestro no pudiera recuperarlos más tarde, pero por ahora solo quería asegurarme de encontrar uno de ellos. Cuando finalmente descubrí el anillo de Andvari, tiré de él con fuerza, rompiendo el cordón al que estaba atado. Otros anillos, sin duda artefactos invaluables, cayeron al suelo, tintineando entre sí al hacerlo. Finalmente, comencé a caminar hacia Derflinger, deteniéndome solo el tiempo suficiente para pisar la cabeza de Sheffield, como le había prometido antes. No te preocupes, le dije al cadáver. No estarás solo por mucho tiempo. Conseguí llegar hasta la espada, la saqué de la tierra en la que estaba atrapada y comencé a salir del valle. Tuve que usar la espada consciente como muleta mientras lo hacía, pero no se quejó. Solo había avanzado unos 10 metros hacia la frontera cuando tropecé y de repente me encontré siendo sostenido por otra persona. «¿Lo hice?», murmuré, sin estar segura de si realmente estaba viendo a mi ex maestra una vez más. «¿No te dije que te fueras?». Como si fuera a dejar atrás a mi sirviente tan fácilmente, me resopló, levantando la vista de debajo de mi brazo izquierdo mientras lo envolvía alrededor de su hombro para ayudarme a mantenerme erguido. Miró mi puño roto, viéndolo una vez más libre de runas y suspiró. «¿Estás rompiendo el contrato otra vez, Shirou?». Sacudió la cabeza regañándome y chasqueó la lengua. «¿Estás tan ansioso por alejarte de mí?». Su voz era suave mientras me provocaba. «Totalmente justificado, lo hice», le respondí entre dientes. La cabeza me daba vueltas y me costaba mucho mantenerme en pie. «¿Te importaría mucho si me echo una siesta?», logré decir antes de caer de rodillas y casi arrastrar a Louise al hacerlo. «Está bien», me aseguró, ayudándome a recostarme y evitando que me apuñalara accidentalmente con Derflinger. «Sigue adelante y descansa, Shirou. Está bien. Te llevaremos de regreso a mi casa para que puedas curarte». «Obedecí tus órdenes», susurré mientras mi ojo bueno comenzaba a cerrarse. Gané y regresé. Lo último que vi antes de desmayarme fue a mi pequeña amiga de cabello rosado sonriéndome. «Sí», susurró, inclinándose para besarme la frente. «Lo hiciste». Corte de escena. El día después de que Louise y los demás regresaran a su casa fue un día ajetreado. Henrietta los estaba esperando, y hubo un breve pánico cuando la reina y la madre de Louise se encontraron unidas en la preocupación por el herido Shirou. Henrietta, tan hábil en el uso de su magia de agua para curar como en la batalla, lo atendió ella misma, volviendo a unir incluso el ojo que había sido abierto con garras. Después de eso, no había quedado nada más que hacer que esperar a que despertara. Habían llenado ese tiempo con informes, explicaciones y una docena de otros detalles que necesitaban ser atendidos, detalles como Henrietta anunciando que había decidido nombrar oficialmente a Louise como su hermana y la segunda en la fila para el trono de Tristane, y Louise explicando torpemente a su familia cuál era realmente su elemento. Esa noche, Louise soñó que perseguía a un conejo con un reloj por una madriguera y vivía extrañas aventuras allí. El segundo día después de eso fue igualmente ajetreado, aunque Shirou durmió durante todo el día. Louise había cabalgado con su madre hasta donde había tenido lugar la batalla. El enorme casco destrozado del gigante era un testimonio de la intensidad de la pelea. Habían tenido que llevarse la mantícora de Karin en lugar de Silpit, principalmente porque Tabitha se negaba a dejar el lado de Shirou. Parecía que hablaba en serio acerca de convertirse en su sirviente, un acto que levantó muchas cejas de aquellos que lo sabían. Después de que regresaron a casa y Louise le describió la batalla a su madre, Louise se puso ligeramente nerviosa cuando Karin comenzó a referirse a Shirou como yerno en lugar de por su nombre. Louise solo esperaba que su madre volviera a considerar a Catleya como su método principal para hacer que ese nombre fuera verdadero. Esa noche Louise soñó que era una novia, aunque no podía distinguir exactamente con quién se iba a casar. El tercer día después de la batalla, Shirou desapareció. Dejó una nota que decía: «Me fui a matar al rey de Galia. Regresaré pronto». Y la firmó con una serie de caracteres extraños que Louise asumió que se usaban en su mundo natal. Había una postdata que decía: «Tabitha, cuida de Louise mientras estoy fuera». No hace falta decir que esto provocó un cierto alboroto en toda la mansión, aunque Louise realmente sintió que debería haberlo visto venir. Incluso cuando Henrietta comenzó a entrar en pánico y a ordenar grupos de búsqueda, y Karin comenzó a buscar a su mantícora, Louise estaba tranquila. Agnes, que había acompañado a la reina, se dio cuenta de esto y pareció darse cuenta de lo que realmente había sucedido.
Cuando su guardia de repente comenzó a reír, Henrietta había exigido respuestas. La explicación del capitán del escuadrón de mosqueteros fue suficiente para calmar a todos los demás. Cuando Louise comenzó su ritual de invocación esa noche, no le dijo a nadie que esta vez no estaba usando un reactivo para llamar a su antiguo sirviente. Una parte de ella se preguntaba si debería haberlo hecho. No creía que pudiera haber otra alma más apta para ella, pero no podía evitar preguntarse si tal vez la hubiera. Entonces, tal como lo había hecho en el baile de Sleipner, cerró los ojos, apretó los dientes y confió en su magia y en su corazón. Cuando la alta figura de Shirou se paró frente a ella una vez más, su media sonrisa torcida se fijó en su rostro y le preguntó: ¿Eres mi maestra? Por tercera vez, ella le devolvió la sonrisa. Sí, respondió ella. Esa noche Louise soñó con espadas y batallas. Fin del capítulo 22.